Tenía un poquito más de personas Buenas ahorita. noches. Buenas noches, profe. Bien, usted. Bien, gracias. Voy a revisar que ahorita creo que tenía un poco más de personas. ¿Quiénes nos faltan? Juan Camilo Aguirre. Creo que lo había visto hace un momento. Castro Ramírez se excusó. John Mauri. Presente, profe. Vale. Lina María Gutiérrez. Alexander León. Orozco Osorio. Presente, profe. Cristian. Osorio Vanegas, Luisa. Posada Ramírez Pedro. Presente, profe. Judy María. Presente, profe. Y Edier. Profe, yo me acabé de conectar. ¿Quién? Juan Camilo Aguirre. Ok, vale. Listo, gracias. Profe, Fabiano Campo, no me llamó. ¿No te llamé? Sí, Ocampo González José Fabián. Ok, vale. Sí, señor, listo. Gracias. Listo. Vale, chicos. Bueno, ¿cómo van? Porfa, ¿quién me recuerda qué hicimos la clase pasada? Siempre voy a arrancar la clase hablando de lo anterior para ir haciendo el lazo de conexión allí. ¿Quién me recuerda que trabajamos hace 8 días? Hace 8 días no, de hecho el jueves pasado. Profe, hicimos lo de la estructura de la base de datos. Bueno, el ejercicio que tomamos aquí fue el ejercicio del almacenamiento de fútbol. Desde fútbol. Sí, señor. Hicimos la parte del Excel. Entonces la parte de requerimientos. Vale. Listo. En el Excel, bueno, en el Excel, Cristian Camilo nos compartió el Excel que trabajamos acá en clase. Entonces, vamos a trabajar, digamos que definiendo unos requisitos funcionales. Es que no recuerdo si los hicimos o solo si empezamos directamente a trabajar la base de datos. No estoy seguro. Empezamos con Excel. Empezamos con el Excel de una. Listo. Entonces, a partir de ese archivo que tiene Cristian, ¿sí? Si lo tienes y lo puedes compartir, sería maravilloso. Definamos de ahí unos requisitos funcionales, ¿sí? Introducimos unos temitas de diseño como tal y luego procedemos a realizar unos prototipos, que es justamente ya como la parte introductoria que vamos a tener de esta asignatura como tal. ¿Listo? Es que me preocupa porque no sé si por allá en sus hogares está lloviendo, pero por acá sí está tronando mucho y de hecho ha llovido bastante. Yo no sé si de pronto hayan personas que estén bloqueadas por el agua. Sí. Ah, no, pues bloqueada no, pero por acá sí está cayendo unos tronitos buenos. Sí, hablo de pronto de los compañeros que todavía no han podido llegar a sus casas. Sabe que siempre con agua todo se vuelve un 8. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces, Cristian, si me haces el favor, tú tienes el archivo, Cristian. Sí, profe, ya. Entonces, Yo lo había enviado a sí, no, WhatsApp. yo también lo ¿Quieren? tengo, yo también lo tengo. Sino que si de pronto tú lo puedes compartir. Ah, sí, claro. Vale, entonces, porfa, si quieres ponlo allí y lo presentas y vamos hablando y hacemos ciertos ajustes con relación a ello. Sí, ajustes más bien como haciendo como el trabajo de los requisitos. ¿Por qué voy a decir esto, muchachos? Porque digamos que me interesaba en buena parte saber cómo estábamos con respecto a las bases de datos. Luego vamos a hacer un refuerzo o un recorderis de todo lo que eran los requisitos funcionales, ¿sí? Y luego, a partir de eso, íbamos a introducir ya unos conceptos propios de ingeniería de software 2 como tal, alrededor del diseño, y luego de aportar ciertos elementos pues, propios del diseño, íbamos a trabajar un poquito
con relación a unos prototipos no funcionales o mockups que vamos a empezar pues a definir en nuestro trabajo como tal, ¿sí? Entonces nada, pues digamos que acá tenemos el modelo entidad-relación, el ejercicio pues de fútbol como tal lo que permitía era, digamos que almacenar resultados de fútbol y ciertos eventos importantes, ¿sí? Que creo que así fue como quedó modelado. El partido iba a tener unos elementos propios de cada partido. A su vez, el partido iba a tener, pues digamos que de alguna forma se van a estandarizar o a categorizar ciertos eventos, ¿sí? Pero pues obviamente de cada partido hay que conocer el detalle, ¿sí? Cuando se habla del detalle era justamente esos requerimientos que habían con relación a los eventos que se resaltaban, que en el enunciado creo que se hablaba solamente de goles, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, pero que luego para poder evidenciar o para poder trabajar la parte del modelamiento de la base de datos como tal, lo que hicimos fue que supusimos en un caso que los eventos pudieran crecer, ¿sí? Porque de pronto hubo un patrón allí en el cual aparecían tablas con goles, tablas con amarillas, tablas con rojas, y pues digamos que con el trabajo que hicimos aquí, lo que hicimos fue evidenciar que se podía agrandar muchísimo el trabajo, ¿sí? Se podría alargar muchísimo si vamos a hacer que cada evento se vuelva una tabla, ¿sí? Y fuera de eso, que cada que la persona quisiera crecer y que quisiera meter nuevos eventos a mi software como tal, pues iba a tener que empezar por ir a modificar directamente el modelo entidad-relación, ¿sí? Digamos que el modelo entidad-relación no es lo adecuado que con cualquier tipo de cambio se tenga que hacer cambios en el modelo entidad-relación. Obviamente, seguramente habrá momentos en los cuales se hacen nuevas implementaciones de módulos, se hacen nuevas funcionalidades, perdón, y en ese caso las funcionalidades claramente sí se tienen que, digamos que van amarradas también a nuevas tablas o a nuevos campos en nuevas tablas para poder dar soporte pues a todo lo que se está agrandando y a todo lo que está creciendo. Sin embargo, no se puede pensar que cualquier caso o que cualquier cambio tenga que tener repercusiones directamente sobre el modelo entidad-relación. O sea, si cualquier cambiecito que yo quiera hacer, estoy tirándolo directamente ya para el modelo entidad-relación, pues digamos que no es lo adecuado. ¿Puede que ocurra? Sí. ¿Puede que hayan casos puntuales en los que eso necesariamente ocurra? Pues sí, eso es incontrolable y probablemente sea inmanejable y de alguna forma no se pueda, pues, digamos que diezmar esa situación. Sin embargo, en la medida de las posibilidades, siempre hay que tratar de que nuestro modelo, digamos que soporte la mayor cantidad de situaciones posibles, con el ánimo de que si de pronto llega a crecer en algún momento, pues digamos que crezca a nivel de registros en las tablas y no que vaya a crecer a nivel de campos en las tablas o a nivel de tablas nuevas, ¿sí? Creo que, no sé si digamos que todos entienden, cuando yo hablo de registros en mis tablas, estoy hablando es de data, o sea, estoy hablando de los registros que están insertados en mis tablas, diferente a cuando hablo de campos, que ya estoy hablando es de la estructura de las tablas. Si lo quieren ver como tablas y columnas y filas, entonces digamos que las columnas son las que me están definiendo la estructura de mi tabla y las filas son las que me están definiendo la data o la información o lo que yo estoy insertando dentro de mis tablas, ¿sí? Cuando yo modifico columnas, estoy modificando la estructura pues DLL de la tabla, estoy directamente trabajando DDL, perdón, estoy trabajando el DDL, estoy trabajando ya directamente con estructura, estoy cambiando la forma de la tabla, ¿sí? Estoy agregándole campos, quitándole campos, estoy tocando la estructura. Diferente a si yo necesito más información. Pues si yo necesito más información, pues simplemente con la estructura que yo tengo, simplemente agrego más registros, que en teoría así debería ser el funcionamiento pues de la situación. Entonces el ejemplo más claro para esto era lo de los eventos, que aparecían los 3 eventos que les decíamos, la de goles amarillas y rojas. En este caso, los eventos, pues los volvimos una tabla. Esas tablas se llama la tabla de eventos y con esa tabla, pues digamos que podremos tener tantos registros, o sea, tantos eventos que van a estar insertados uno a uno en un registro por medio de sentencias pues de insert de SQL, sin tener que entrar a hacer nuevas tablas cada vez que yo quiera controlar un nuevo evento. Tiros libres, entonces hago una tabla de tiros libres, no, simplemente voy, codifico
y en esa tabla que está categorizado todo, voy y agrego eso, ¿sí? Entonces, digamos que esto es un ejemplo puntual, pero pues digamos que también podría ocurrir en muchas otras situaciones, en las cuales yo quisiera de pronto manejar o tener cierta traza sobre ciertos eventos o sobre ciertas acciones que ocurran, y tener eso presente pues claramente para no ir de pronto a generar modelos, entidades, relaciones que se van a quedar corticos y que luego cada vez que yo quiera hacer un cambio voy a tener que modificarlo. Y esto lo digo, digamos que es importante saberlo porque puede que hayan situaciones, de pronto en este momento no se me ocurre una, pero pueden que hayan situaciones en las cuales yo genere una tabla, ¿sí? Y en esa tabla tenga, digamos que tenga esos 3 eventos, ¿sí? Luego por o tenga otra información, y luego, por necesidades del modelo, se haga necesario, digamos que de alguna forma, dividir la información que estoy agregando, es decir, mi gran tabla ya no me va a recibir toda esa data, sino que me va a recibir solamente cierta información, y cuando yo quiera ingresar cierto tipo adicional que tiene ciertas características en otra tabla, entonces digamos que va a ser incontrolable, porque entonces yo ya tengo información metida acá, tendría que hacer rutinas para migrar. Entonces digamos que mientras yo tenga el modelo entidad-relación de pronto con ese tipo de problemas, el trabajo para poder estabilizar esos datos va a poder, pues digamos que va a ser un poco más dispendioso, va a requerir un poco más de esfuerzo. Vale. Chicos, con respecto a esto, ¿tenemos dudas con respecto a este ejercicio como tal? Por lo menos en la parte del modelo entidad-relación estamos de alguna forma pues quedamos satisfechos con lo que se hizo, tenemos muchas situaciones de dudas, o cómo vamos ahí. Hola, profe, buenas noches. Pues por mi parte, sí queda mucho más entendible con el cuadro así, explicando cada uno de los personajes que participan, Digamos que pues como tal. aquí como tal, pues no tenemos, sí tenemos un modelo entidad-relación, pero pues no estamos de manera pues gráfica estableciendo las relaciones. Sin embargo, si ustedes se ponen a revisar, en negrilla están los nombres de las entidades que luego se vuelven tablas, ¿cierto? Y fuera de eso tengo las diferentes llaves foráneas, que todos sabemos que una llave foránea hace referencia ¿a quién? A una llave primaria de otra tabla, ¿sí? Por ejemplo, en el ID país tenemos el ID, que está en la tabla país, y la llave foránea, por ejemplo, en competición, es ese ID país que me acaba de colocar Cristian en rojito, ¿sí? Entonces ahí él se va a encargar de seleccionar o de colocarle resaltado a todos esos campos que son llaves foráneas, para que pues digamos que de alguna forma los identifiquemos, ¿sí? Y esos están haciendo justamente las partes o están haciendo las veces como tal de las flechas que se hacen en los diferentes modelos entidad-relación. Pero pues digamos que aquí, más que simplemente estar utilizando una herramienta, estamos utilizando y tratando de desgranar el ejercicio, tratando de hacer una definición completa de todo lo que se está pidiendo. ¿Listo? Entonces, digamos que para este ejercicio arrancamos como tal desde un enfoque, desde nuestro documento de declaración de ámbito, que era una declaración de ámbito, la verdad, un poco corta, ¿sí? Hicimos esta definición. Esta definición de alguna forma satisface lo que se estaba pidiendo. Está permitiendo establecer un modelo lo suficientemente robusto y lo suficientemente estable para que me pueda guardar la información que yo requiero y que posteriormente yo pueda acceder a ella por medio de de las consultas o de lo que sea que yo tenga que hacer. ¿Listo? Pero una vez identificado esto, digamos que tenemos ciertos requisitos funcionales, los cuales no hemos tocado, ¿sí? Requisitos o requerimientos funcionales es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que prácticamente, si ustedes van a ser estrictos, todas estas tablas, ¿sí? Al ser un sistema completamente autoadministrable, ¿sí? Todas estas tablas que se están teniendo aquí, como tal, son tablas a las cuales hay que hacerles gestión, ¿sí? Son tablas a las cuales hay que hacerle, digamos que de alguna forma, el CRUD, no todas, pero sí a una gran mayoría de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Digamos que a partir de estas tablas vamos a definir
cuáles de ellas requieren que sea necesario realizar los respectivos CRUD, porque probablemente hayan algunas en las que de pronto no haya necesidad de hacerlo. Y tener en cuenta qué posibles requerimientos adicionales puedan salir a nivel de reportería como para tratar de establecerlos todos allí. Entonces, no sé si, Cristian, si me colaboras de pronto, no, así está bien. Simplemente como tratando de sacar una lista de esos requerimientos, puede ser más abajo o puede ser acá a un lado, como tú quieras, para no perder. Si quieres, escribe en la celda H12 y de ahí para abajo escribe los requerimientos. ¿Sí? Requerimientos y los empiezas a listar hacia abajo para no perder toda la tabla, ¿sí? Para no perder la visual. Entonces, el primer requerimiento que tenemos nosotros allí, ¿ustedes qué se les ocurre, chicos? Miren la tabla que tenemos allí. ¿Qué requerimientos funcionales se les ocurre que deberían salir allí? ¿Cuál? La de país. Pues si lo queremos hacer en orden el barrido, podríamos hacerlo de una vez con la del país, ¿sí? Para todos es claro lo que vamos a hacer. Vamos a definir los requisitos funcionales, ¿sí? Pero estos requisitos funcionales los vamos digamos que los vamos a definir tomando pues como la lista de todas las tablas que salieron y validando cuáles de ellas requieren realizar los respectivos CRUD y cuáles de ellas no, ¿sí? Ojo, este trabajo se puede haber hecho al revés. Primero los requerimientos y luego las tablas, ¿sí? Digamos que nosotros, para poder entrar como en todo el detalle, lo hicimos de esta forma, pero digamos que casi que lo habitual es que primero uno defina requerimientos y luego se defina el CRUD, el modelo de entidad de relación. Entonces, si quieres, definamos el primer requerimiento funcional, que es el de país, ¿sí? Entonces, con el país, ¿qué hay que hacer con el país? Pues digamos que nosotros con el país lo que tenemos que hacer es todo el CRUD. Tenemos que crear, tenemos que modificar y tenemos que eliminar, digamos que eliminar lógicamente. CRUD para la tabla de país, ¿sí? Digamos, si quieres... También la de los equipos. Si quieres, Cristian, allí, para que no quede tan... No, si quieres déjalo así, ¿cierto? Pero después del 1, colócale 1, gestión tabla país, ¿sí? Y entre paréntesis coloca CRUD de la tabla y... Sí, porque el requerimiento normalmente siempre se define en términos de gestión o de creación o de eliminación. Entonces, gestión para la tabla de país y ahí colócale, si quieres, CRUD con eliminación lógica. Si es claro lo de eliminación lógica, que es simplemente pasar un estado a inactivo o activo para que se vea o no se vea, ¿cierto? No es hacer directamente borrar como tal, porque cuando se están trabajando con bases de datos y hay ya relaciones establecidas, por ejemplo, si ya hay país y también hay competiciones, es decir, ya está el país Colombia y ya tiene competiciones, ¿sí? Si yo entro a la tabla país a borrar el país Colombia, me va a decir que no deja borrar porque tiene una constraint que está diciendo que esa tabla o esa llave primaria ya tiene relaciones en la tabla competición y por ende no se va a dejar borrar, ¿sí? Bueno, alguien me habló ahorita, creo que fue Lina, me dijo que la gestión de equipos, sí, también. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer en este momento como tal es irnos así como en orden, arrancando por el país y competición y todo esto, para tratar de validar, digamos que a nivel de requerimientos, cuáles van a estar completos y cuáles de pronto van a tener requisitos diferentes o más, digamos que más importancia con relación a la reportería o algo así. Listo. Entonces aquí el segundo es una gestión para la tabla de país, el segundo es una gestión para la tabla de competición, para todos es claro ello, tenemos que hacer, con eso estamos diciendo que tenemos que garantizar o hacer las funcionalidades adecuadas para poder hacer la gestión o la administración de toda esa tabla, es decir, para poder crear competiciones, para poder modificarlas y para poder eliminarlas lógicamente. El tercero habla de la temporada y es exactamente igual. Con la temporada pasa lo mismo que lo que pasaba con país y con competición. Si el país Colombia ya existe, luego yo no puedo borrar si el país Colombia ya existe
y en la tabla de competiciones yo ya creé competiciones para ese país Colombia, en la tabla país yo no puedo borrar el registro de Colombia porque ya tiene registros como llave foránea en otras tablas. Pasa exactamente lo mismo con la competición. Si yo ya tengo una competición y luego en la temporada voy y creo elementos para ese ID de competición, en la tabla de competición yo ya no puedo borrar nada. ¿Por qué? Porque ya tengo datos en la tabla temporada que están, digamos que como foreign key, están, digamos que atados a ese elemento, a esa descripción. Bueno, si hay dudas, porfa, no duden en hablarlo, ¿listo? Vamos en... Profe, una pregunta. ¿Un requerimiento funcional no serían los equipos? Sí, claro. Los equipos también, sino que como te decía, estamos haciéndolo de manera ordenada en la tabla, ¿sí? En la que está compartiéndose en la pared, en la pantalla. Primero va país, luego competición, temporada, luego vamos con personas, equipos, jugadores, ¿sí? Como para tratar de que no se nos vaya a quedar ninguno por fuera. Pero claro, los equipos son bastante importantes ahí, igual que los partidos también lo van a hacer. Listo, entonces aquí tenemos un cuarto que es la gestión para las personas, ¿sí? Para la tabla de personas. Igualito, el CRUD va con eliminación lógica porque claramente ahí tenemos que crear personas, modificar personas y eliminar personas, que puede ser pues la eliminación lógica. Luego tenemos también para la tabla de los equipos, para la tabla de los jugadores, o sea, son tablas que digamos que como el aplicativo es autoadministrable, tenemos que garantizar que hayan requisitos funcionales suficientes para poderle dar administración a esa tabla, ¿sí? Si por alguna razón existiera una tabla en la cual solamente me importa agregar información y no me interesa ni modificarla ni nada, digamos que el requisito ya no sería gestión para la tabla tal, sino sería creación de tal cosa para la tabla tal, ¿sí? Eso depende mucho del enfoque que tengamos. Entonces vamos con jugadores, ¿sí? Entonces con los jugadores pasa igual, ¿sí? Se requiere hacer creación, se requiere hacer eliminación y modificación. Pasa lo mismo con los técnicos, pasa lo mismo con los estadios y pasa lo mismo con los árbitros, ¿sí? Son tablas que deben existir y cuya gestión se tiene que hacer de manera, digamos que el aplicativo como tal, al ser autoadministrable, cuando yo hablo de autoadministrable es que yo puedo en él tener los módulos necesarios para poder crear, modificar y eliminar necesariamente sin tener que ir hasta la base de datos. Eso es lo que yo digo cuando hablo de un aplicativo autoadministrable. Diferente fuera que yo solamente hiciera, pues yo solamente voy a hacer un módulo de crear, y si yo voy a necesitar una modificación o un borrado, pues me voy a la base de datos. Eso no sería un aplicativo autoadministrable y no sería, digamos, que una buena práctica para lo que se está viendo, aunque puede que hayan aplicativos viejitos que sean así. Si usted quiere modificar algo de esa tabla, tiene que meterse en la base de datos porque no hay una interfaz para poder hacer eso, pero luego hablaremos más de ello. Bueno, ¿dónde vas? En ciudad. Ese man le ha rendido mucho. Bueno, en la tabla ciudad pasa exactamente lo mismo, pues la ciudad también tiene una gestión, un CRUD, ¿sí? Luego viene la parte del partido, la parte de los eventos, cuyo también, digamos que también se va a requerir, porque el partido yo lo puedo crear, lo podría modificar o incluso lo podría hacer el borrado lógico como tal. Pero digamos que ahí como tal no es tanto como por borrar el partido que ya pasó, sino como por de pronto borrar en caso que, aunque mentiras, para el partido no sé si deberíamos borrarlo. Para el partido solamente debería ser crearlo y modificarlo. Sí, porque borrarlo no tendría sentido, porque si yo lo abro y me equivoco haciéndolo, pues digamos que con la modificación sería suficiente. Y ya que lo borren otra persona o que lo borren de otra forma. Perfecto, dejémoslo así. Y lectura, profe. O eso ya entra dentro de... Sí, pues digamos que se puede estar incluido ahí, porque es que con el CRUD ahí está todo metido. Listo, dejémoslo así. La tabla de eventos, esa sí se puede crear, borrar y eliminar, crear, borrar y modificar, esa sí está bien. Con el detalle del partido pasa algo similar a lo del partido, ¿sí? Digamos que el detalle del partido es ese minuto a minuto en el cual nosotros vamos a ir gestionando, digamos que lo que va pasando en ciertos momentos del partido, ¿sí? Que le estamos diciendo,
minuto 70 hizo tal cosa, minuto 80 tal otra cosa, minuto 90 tal otra, un gol, una amarilla, una roja, una tarjeta, un tiro libre, lo que sea. Entonces, en esa tabla del detalle de partido, no se me hace como tan usable el hecho de tener una eliminación lógica, aunque tenemos un estado. Quitamos el estado, profe. ¿Cómo? Quitamos el estado. Es que, o sea, pensémoslo de una manera como más real, ¿cierto? Tenemos un aplicativo, ya creamos el partido, y luego vamos a empezar a ingresarle los goles, las amarillas y todo eso. Esos eventos como tal ocurren en ciertos momentos del partido, ¿sí? Ocurren en ciertas ocasiones, en ciertos momentos y toda la cuestión. ¿Qué tan funcional sería o qué tan lógico sería que yo agregue un evento y el evento, si se equivocó de evento, pues lo puede modificar. Si se equivocó de minuto, lo podría modificar. Pero pero igual dejémoslo, porque de pronto puede que hagan un evento y no haya más eventos de ahí para adelante relevantes y toquen la necesidad de borrarlo. Entonces dejémoslo así. El de crear detalle de partido, si quieres, déjalo con el CRUD y la eliminación lógica. Por si de pronto ya hay un error, digamos que hay un error en el minuto 90 y ya no hay más eventos posteriores, entonces de alguna forma ese evento tengo que hacer algo con él. Y pues si ya no tengo más eventos para poder marcar, pues simplemente le damos una eliminación lógica para que no nos vaya a quedar ahí estorbando. Listo, vale. Y adicionalmente, digamos que podemos tener cierta reportería, ¿sí? Que esos son otros requerimientos. Entonces, ¿qué requerimientos de reportería? Y eso sí, ahí sí yo les voy a pedir que porfa abran los micrófonos y que miren a ver qué posibles reportes o qué posible información le interesaría a una persona que esté usando este aplicativo conocer. Por ejemplo. Por ejemplo, algo que le importaría a ellos serían en qué posición van los equipos que están jugando, si pasaron o no pasaron, pues yo creo. Bueno, pues digamos que eso podría ser información, sin embargo, mira que nosotros aquí en lo que hemos hablado y en lo que modelamos, nosotros no modelamos nunca una tabla de clasificaciones que es como lo que tú estás hablando, ¿cierto? Porque digamos que lo que interesaba aquí era más almacenar como ese detalle del minuto a minuto de los partidos para el hecho de las apuestas, ¿sí? Entonces digamos que es bueno lo que tú dices, pero... Profe, entonces podría ser... Sí. Profe, entonces podría ser el próximo partido, o sea, ¿cuándo se jugará o algo así? ¿Cómo? No te escuché, qué pena. Profe, que entonces sería algo que le interesaría al que está utilizando pues ese aplicativo sería ¿cuándo sería el próximo partido de los equipos, no? O el próximo partido donde va a jugar o algo. De hecho, mira que el enfoque de este aplicativo es más que, digamos que más que conocer cuáles son los próximos partidos, es como conocer el histórico, aunque él también podría conocerlos, pero es conocer el histórico. Por ejemplo, ¿este aplicativo para qué serviría? Tengo BetPlay en el celular, ¿cierto? Y tengo mi aplicativo en el computador, por ejemplo. Entonces, yo sé que juega mañana Pereira contra el Cali, ¿sí? Entonces, yo tengo el Pereira contra el Cali. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y me remito al otro aplicativo y le digo, muéstreme los últimos resultados de Pereira contra Cali, ¿sí? Entonces, digamos que eso sí podría ser un reporte que sería útil, digamos que para este aplicativo. No quién juega después, porque eso me lo podría mostrar otra plataforma, sino cuáles resultados han tenido los últimos 5 enfrentamientos entre el Pereira y el Cali. Entonces ya con eso, esa información sí me la podría entregar. Entonces yo podría decirle, muéstreme por favor el histórico de enfrentamientos entre dos equipos, y eso podría ser un reporte, ¿sí? Ahora yo podría también decirle, muéstreme los últimos partidos del equipo que quiero consultar, del Pereira, del Cali, del América, del Nacional. Muéstrame cuál ha sido el comportamiento de las últimas fechas, para yo saber si esos equipos están haciendo goles, qué está pasando con ellos cuando juegan de visita, qué está pasando con ellos cuando juegan de locales, qué está pasando con ellos, están haciendo goles, están haciendo muchos goles, ¿sí?
Toda esa información es relevante, digamos que para el insumo como tal, que es justamente lo que busca este aplicativo, que es el de generar insumos para apostar, ¿sí? Entonces, no sé, Cristian, y no sé, chicos, si de pronto por ese lado sí puedan verla más clara, y es la vaina de, listo, hay un partido y quiero apostar, listo, el partido es Pereira-Cali, lo juegan mañana. Entonces, ¿qué me interesa a mí como apostador? Déjeme ver cuáles han sido los últimos resultados, por ejemplo, de los partidos Pereira-Cali, ¿sí? Y eso yo sí lo podría tener. ¿Y cómo lo tengo? Pues mire que hay una tabla partido en la cual tengo equipo local, tengo equipo visitante, ¿sí? Yo podría hacer consultas sobre ello, y fuera de eso tengo la fecha y la hora de los partidos. Entonces yo podría hacer una consulta y ordenarla de alguna forma para que me muestre la información desde el último partido que ya he jugado y así para abajo los más antiguos, ¿sí? El reporte histórico entre los equipos, entre cruces o entre partidos, reporte histórico entre los equipos de interés, por decirlo de alguna forma. El reporte histórico de partidos entre los equipos de interés. Reporte histórico De partidos, exacto. Muy bien. Ahora, ¿qué otra información podríamos tener allí? ¿Sí? Yo podría tener, este podría ser de varias temporadas, entonces este me podría traer información del torneo. Si en este torneo ya jugaron una vez, entonces me traería lo de este torneo y me traería lo del torneo pasado, lo del año más pasado, luego lo del más pasado, lo del más pasado, hasta traer una cierta cantidad de marcadores, 5 o 10. Ahora, ¿yo qué también podría traer? Yo podría traer también los últimos partidos de cierto equipo. Entonces, un reporte en el cual me muestre los últimos 10 partidos del Pereira, pero en el torneo actual, ¿sí? Entonces, para la competición actual, yo necesito reporte de los últimos 10 partidos. ¿Que me muestren qué? Que me muestren si el equipo está haciendo goles de visitante, si está haciendo goles de local, si le están haciendo muchos goles, qué tantas amarillas le están sacando, qué tantas rojas. Entonces, esa información yo la podría sacar. Reporte de los últimos X partidos del equipo a consultar, perfecto, ¿sí? ¿Qué otra cosa yo podría consultar así? Pues digamos que reportes que sean útiles en el propósito de que esto se vuelva un insumo para luego yo poder ir a apostar. ¿Qué otro informe se les ocurre? ¿Qué otro reporte? Profe, puede ser los goleadores, hora y minuto en que se meten los goles para tener más o menos una base. Todo Sí, eso se debe tener en podría cuenta ser al momento de apostar. importante. Podría ser, como yo tengo ahí reportes de jugadores, ¿sí? Yo podría buscar reporte de los goleadores, ¿sí? Y ese reporte de los goleadores lo podría hacer por fechas. Entonces yo podría decir, en el último mes, muéstrenme las personas que han hecho goles, por ejemplo, o en el último año, o en el último torneo. Entonces, digamos que sí. Profe, qué pena interrumpirlo, pues, o sea, yo me pongo medio porque realmente, pues, yo no soy jugadora, Claro. ni nada por eso, ni apostadora, ni de fútbol, nada, pero si me pongo en lugar de ellos y me ponen a, pues, qué información me gustaría recibir si todavía no estaba, pues, no me pude repartir lo que sea, es cuáles tienen tarjeta amarilla, está medio lesionado, pues para uno sí poder hacer un balance entre qué equipo puede ser mejor que el otro, dependiendo también de los jugadores cómo están. Sí, eso también puede Entonces, ser. sí me entienden, entonces, digamos, pues eso ayudaría mucho, porque yo diría, no, mire, el equipo es bueno, pero mire que el que juega mejor está lesionado, tiene tarjeta amarilla, tiene tarjeta roja, tiene cualquier cosa. Pues para mí sería un reporte, pues pienso yo, un reporte bueno. Me parece que está bien. Puede ser un reporte de estado de jugadores por eventos, ¿sí? Y esos eventos podría ser incluso, o sea, dentro de los eventos que simplemente hablamos de amarilla, roja y goles, dentro de los eventos podría ser lesionado. En el minuto 78 se lesionó tal jugador. Listo. Y eso digamos que ahí podría tener, digamos que todos los eventicos yo podría consultarlos de esa forma, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro reporte o qué otro informe se les ocurre que podría salir allí? Si quieres, Cristian, sube un momentico la tabla, yo miro a ver qué de pronto qué otra cosa puede haber por ahí. Ahí. Sí. Digamos que ahí yo también podría sacar
yo podría sacar las plantillas de los equipos. Entonces, un reporte que me permita sacar la plantilla de un equipo en una temporada, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablo de la plantilla, hablo de los jugadores, ¿cierto? De un equipo en una temporada. Entonces, ¿ahí qué estoy diciendo? Ahí estoy diciendo, hagamos un reporte en el cual me muestre qué jugadores hacen parte del equipo en una temporada. Entonces, en el 2019, qué jugadores estaban en el Pereira, o en el Cali, o en el América, o en cualquier equipo de acá de Colombia. Entonces, ahí lo pueda conocer, tales, todos los que estaban. Incluso ahí podría salir también el técnico, ¿sí? Con la plantilla podría ser todo, podría ser tanto jugadores como técnico. Sí, si quieres colocar entre paréntesis jugadores y técnico, para hacerlo solo en uno. Listo. Miren que ahí nosotros ahí como que tratando de abordar la cosa y tratando de mirar todas las tablas y todo eso, y mire que ya llevamos 20 requisitos, ¿sí? Y podríamos tener más. Si nos ponemos digamos que hacerle lupa y hacerle suma a lo que tenemos acá, podríamos tener más requisitos como tal, ¿sí? Me interesa saber si lo que estamos haciendo es claro para todos, o sea, independiente de que no participen o que sí participen, me interesa es validar que sí, que digamos que lo que estamos haciendo sí sea comprendido de alguna forma. Porque mire que, por ejemplo, con los otros requisitos, los primeros 15, estamos hablando de gestión para una tabla, porque el aplicativo, digamos que goza de ciertas características de autoadministración, y para poderlo hacerlo autogestionado, pues yo tengo que garantizar que todos los datos que vayan a las tablas, digamos que desde la interfaz del aplicativo, yo los pueda mantener y yo los pueda cambiar y los pueda ingresar y los pueda eliminar si así se quisiera, ¿sí? Por eso es que mire que en los primeros 15 requisitos todos están gestión, y puede sonar muy reiterativo, gestión de tal tabla, gestión de tal otra, gestión de tal tabla, pero digamos que en orden de tener un aplicativo autogestionable o autoadministrable, yo debo garantizar que esas funcionalidades las tenga mi aplicativo, ¿sí? Ahora, mire que desde el 16 hasta el 20, esos últimos 5 requisitos están hablando de reportes propiamente. Ahí yo no estoy hablando de CRUDs, ¿sí? Sí estoy hablando posiblemente de interfaces que yo vaya a tener que hacer como desarrollador, pero no estoy hablando de CRUDs. O sea, no estoy diciéndole, tengo que hacer un módulo que me permita agregar la información o insertar la información en tal tabla, o que me permita modificarla de tal tabla, sino que me permita es tener los reportes necesarios para yo poder consultar la información y luego mostrarla en pantalla, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que estamos haciendo acá. Si quieres, sube un momentico, revisemos la ultimita vez y ya miramos si podemos continuar. Pues podrían salir más, pero digamos que de momento, y como teniéndolo como un ejercicio académico, yo pensaría que ahí tenemos una muy buena información ya. No sé si de pronto alguien quiere agregar algo allí en esas tablas. Listo, chico. Entonces, si no hay más elementos para agregar aquí como tal, yo pienso que pues para la parte, digamos que para la parte académica como tal, podemos darnos por bien servidos pues con eso que estamos haciendo acá. Tenemos un aplicativo con el cual vamos a gestionar ciertos módulos o ciertas tablas, y vamos a poder tener también cierta reportería adicional asociada al mismo, ¿sí? Puede que salga más reportería, claro. Podríamos hacer tantos informes como quisiéramos, ¿sí? No sé, muéstrame los jugadores que midan más de tanto, muéstrame los jugadores que pesen más de tanto, o muéstrame los equipos que se hayan fundado hace más de 50 años, bueno, lo que ustedes quieran, porque pues digamos que aquí lo que tenemos es son muchísimos datos, que si les hacemos pues un manejo y un orden lógico aquí, pues tenemos muchísima información para poder sacar, ¿cierto? O muéstrame de los últimos partidos,
los últimos eventos de cada partido, o muéstreme de los partidos, los últimos, digamos que los partidos que se hayan definido en los últimos 10 minutos. Y yo podría, con esa tabla de detalle de evento, con el evento del ID del evento y el minuto del evento, yo podría saber en qué partidos hubo goles en los últimos 10, o en los últimos 15, o en los últimos 20 minutos. Entonces, digamos que yo podría ponerle lupa a cualquier parte de este aplicativo, a cualquier parte de ese modelo de entidad-relación, y yo podía entrar y especificarlo tanto como yo quisiera, ¿sí? Me interesa, chicos, que esté claro esta información. Sí, señor. Listo, vale. Listo, vale. Entonces, sigamos pues entonces trabajando con eso. Entonces, digamos que hasta aquí, Cristian, muchas gracias. Si quieres, ahorita de pronto te molesto para que lo vuelvas a compartir, pero si quieres, de momento puedes dejar de compartir ya. Listo, profe. Vale, muchas gracias, Cristian. Bueno, Bueno, entonces digamos que aquí como tal, estamos trabajando de pronto tomando elementos de una clase de diseño de base de datos, y estamos tomando información con estos requerimientos, digamos que estamos abordando, perdón, de una manera pues ahí como un poco, digamos que un poco light, todo lo que era la parte de los levantamientos de requerimientos, ¿cierto? El levantamiento de requerimientos, ¿a qué hace relación? O esos levantamientos de requerimientos funcionales, o que ustedes también lo conocen como elicitación de requisitos o elicitación de requerimientos. Digamos que es convertir, digamos que todo el alcance o todas las necesidades que me plantea el cliente en algún momento, ¿sí? En el momento inicial en el que se concibe la idea, y en el cual, digamos que después de uno tener la fase inicial, que es una fase en la cual hay entrevistas, digamos que en la fase en la que yo voy, hablo con el cliente, trato de identificar y de entender todas las necesidades que esa persona tiene. Luego de ahí, digamos que viene la fase de la licitación de los requisitos, en la cual, ¿yo qué hago? Simplemente tomo todos esos insumos que yo le puedo extraer a ese cliente, ¿sí? Por eso es necesario y es muy importante esas entrevistas como tal. Yo saco toda esa información, y con toda la información que ese cliente me provee, yo ya que luego hago, luego digo, listo, entonces esta persona está interesada en hacer tal cosa, tal otra, no sé qué, bla, bla, bla. Yo lo pongo ya como en un lenguaje un poco más aterrizado, y ya luego digo, listo, perfecto, entonces vamos a sacar los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, el primer requisito, necesito hacer la gestión de todo el CRUD para la tabla partidos. ¿Por qué? Porque el cliente como tal está interesado en hacer de todas las funcionalidades asociadas a la creación, a la modificación, a la eliminación lógica, modificación y todo lo que tenga que ver con una tabla de partidos. Entonces, ¿yo qué hago? Digamos que aquí como tal simplemente listamos los requisitos, pero cuando yo estoy haciendo una licitación de los requisitos, digamos que yo ya digamos que empiezo de pronto a profundizar un poco más y digo, se requiere realizar las operaciones de creación, modificación y eliminación lógica para la tabla partido, bueno, y cualquier otra cosa que yo quisiera agregarle. Incluso en los requisitos yo podría empezar a decir, esta tabla deberá contener por lo menos los atributos este y este, ¿sí? Digamos que yo hasta ahí no estoy diciendo, esa tabla solo va a tener esos campos, sino que yo podría entrar a decir, puede contener mínimo estos campos. Ya luego, pues digamos que en la fase de diseño, tú puedes entrar y decir, listo, no solamente va a tener los campos que están especificados en la licitación de los requisitos, sino que también va a tener estos otros 8 o 9 campos allí para tener más información de consulta, ¿sí? En esa fase como tal, digamos que es una fase bastante crucial, es una fase que ya todos vimos en Ingeniería de Software 1, y que de pronto quienes no lo hayamos visto, espero que estos extractos de estas clases, de las últimas 2 clases, les puedan servir, digamos que para los que de pronto no pudieron entrar a esa clase, que de pronto entraban por homologación y no tuvieron la oportunidad de pronto de verla previamente, ¿sí? Que es una fase, la verdad, si no la más importante, una de las más importantes, porque digamos que define de cierta forma el alcance a lo que yo me voy a comprometer realizando el archivo. Y digamos que eso, así de pronto en ocasiones uno diga, ay, qué pereza trabajar con el cliente, qué pereza otra entrevista, ese cliente como es de maluco, no sé qué.
digamos que son espacios bastante importantes, porque son espacios en los que yo no solamente me doy cuenta qué necesidades tiene, sino que yo luego traduzco esas necesidades en requisitos funcionales y de alguna forma yo me blindo. Yo digo, señores, vean, ustedes tienen hasta esta cosa, el alcance mío es este como tal, y a esto me le comprometo por la plata que se acordó, por el tiempo que se acordó, esto voy a hacer. ¿Para qué se hace eso? Pues para que el cliente luego no vaya a empezar a decir, qué pena, pero es que ustedes no me hicieron tal y tal y tal requisito. Muéstramelo dónde está acá. Ah, no está ahí, no, es que eso se suponía. No, señor, qué pena. Usted me aceptó estos requisitos, yo ya le planteé todos los requisitos y usted ya me los aceptó. Cualquier cosa adicional que usted quiera, se le hace con mucho gusto, pero eso tiene un cobro adicional, porque definitivamente eso no está incluido dentro del alcance. Entonces digamos que es una fase bastante importante porque es allí donde se está definiendo el alcance funcional que yo le voy a dar al aplicativo. Cuando yo hablo del alcance funcional, estoy diciéndole, mi aplicativo hace esto, esto y esto. Cualquier cosa que esté por fuera de esas 3 o 4 funcionalidades que yo le voy a montar, eso es un requisito extra, eso está extra de todo el tiempo, está extra de dinero, o sea, mejor dicho, eso es algo nuevo para estimarse, para cobrarse, para pagarse y para realizarse. No me puede afectar ni el tiempo ni los requisitos que ya estaban trabajando de otra forma. Es como si, digamos que de alguna forma, cada que yo entrego una matriz de requisitos que se ha levantado pues con una licitación de requisitos y todo eso, yo, digamos que lo que estoy haciendo es como si estuviera comprando bolsas de funcionalidades. El cliente me las paga, ¿sí? Y yo lo que hago es, listo, yo las voy a trabajar y las voy a trabajar en cierto rango de tiempo, ¿sí? Yo no me voy ni a pasar ni a demorar menos, voy a tratar de respetar ese tiempo, respetar esos costos y de respetar todo para que pues obviamente se pueda hacer en ese marco como tal. Entonces, digamos que hasta ahí como tal, eso todavía no hace parte incluso de esta asignatura, eso hace parte de la asignatura previa, ¿sí? Digamos que, no sé si con ustedes hablamos también esto, el software tiene un ciclo de vida y digamos que dentro de, pues como que a grandes rasgos, ese ciclo de vida tiene ciertos elementos que está la planificación, el diseño, la construcción, las pruebas y la gestión de cambio, el mantenimiento o gestión de configuración. Esas 5 etapas como tal, digamos que están regadas y la universidad le hace lupa o le hace foco a cada una de ellas. La parte inicial, que es la de la planeación y la del análisis y los requerimientos, es ingeniería de software 1. La fase 2 es la fase del diseño del software, que es ingeniería de software 2, que es justamente en la que estamos. Y las otras 3 etapas que están allí hacen parte de ingeniería de software 3. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En la fase de diseño. Y esa fase de diseño, digamos que tiene ciertas diferencias con respecto a la fase anterior. En la fase inicial, yo me encargo de preguntar qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué quiere mi cliente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a alcanzar? ¿Qué se va a, digamos, a definir desde la parte funcional? ¿Qué requisitos voy a levantar? Entonces, si nos vamos a hacer muy, digamos que muy estrictos con ello, entonces digamos que la palabra que identifica, ¿sí? Que identifica la fase como tal inicial, que es la fase de planificación, requisitos y toda esta cuestión, es justamente la palabra qué. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué funcionalidades quiere? ¿Qué necesidades tiene? ¿Sí? Todo es refiriéndome hacia qué voy a hacer, ¿sí? Sin importar todavía cómo lo voy a hacer, simplemente qué voy a hacer. Entonces de ahí salen unas ciertas listas, salen esos requisitos que luego se van a volver de alguna forma el hilo conductor en el cual yo voy a decir, listo, sobre eso trabajo y cualquier otra cosa que salga extra, es extra como tal. No va en ese alcance, se tiene que estimar por aparte, tiene que pagar por aparte y todo tiene que ser por aparte. ¿Listo? Digamos que entonces ahí ya pasamos a otra fase que es justamente la fase de diseño y que es la fase en la cual vamos a hacer Zoom, en la cual vamos a trabajar y en la cual nos vamos a quedar aquí, digamos que trabajando a lo largo de estas clases que nos quedan de este ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué se habla cuando se habla de diseño como tal? Digamos que el diseño, si en el análisis todo se enfocaba al qué hago, qué necesidades, qué quiere el cliente, qué necesidades tiene, qué hay que satisfacer, en el diseño como tal, yo me voy a enfocar en el cómo, ¿sí? Y cuando yo hablo del cómo, estoy hablando del
cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a mostrar, cómo lo voy a almacenar, cómo lo voy a guardar, bueno, cómo lo voy a procesar. Digamos que el cómo es el que adquiere la preponderancia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, en esta fase, ¿qué se incluye? Pues se incluyen muchos elementos, se incluyen elementos que luego vamos a ver, diagramas de secuencia que se muestra, digamos, que cómo voy a hacer las interacciones de manera secuencial para poder hacer o desplegar ciertas funcionalidades, cómo voy a modelar la base de datos, que digamos que si bien acá hemos hecho un ejercicio, digamos que aquí vamos a tener un poco más de profundidad en ello para poderla definir, cómo voy a mostrar las cosas, que eso es un ejercicio nuevo que también vamos a hacer a nivel de mockups, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando del diseño como tal, digamos que yo estoy hablando de una actividad y técnica, ¿sí? Que es algo creativo, con lo cual yo busco, digamos que generar de alguna forma como sentar los pasos o generar un elemento para yo poder luego hacer algo de manera masiva. Entonces, por decir algo, uno dice, el diseño de una bicicleta. Cuando estoy hablando del diseño de una bicicleta, muy probablemente esté hablando en términos técnicos. La bicicleta va a tener unas partes de tales dimensiones, va a tener unas partes de tales materiales, va a tener unos pedales así, va a tener un grupo de cambios así, va a tener unos frenos de disco no sé qué cómo, va a tener unos rines con aleaciones de no sé qué. Digamos que yo especifico todo, pero todavía no lo estoy armando. Simplemente saco todo el plano, saco todas las medidas, saco todas las distancias, las estructuras, que el marco es un talla no sé qué, que las llantas aguantan no sé cuántas de pulgadas o no sé cuántas, pulgadas de diámetro en los rines, que tengo unos mangos no sé cómo, tengo un sillín así, no sé cuánto. Entonces digamos que con el diseño, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy viendo cómo voy a armar esa bicicleta, cómo la voy a ensamblar, cómo la voy de alguna forma, cómo la voy a configurar, ¿sí? Pasa lo mismo digamos que con un computador, ¿sí? El diseño, bueno, sí, se hace un diseño de un computador o de un celular, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, en el diseño que aparecen elementos como las dimensiones, los materiales con los que se van a hacer, el peso aproximado que va a tener, ¿sí? Digamos que los chips que va a tener, qué tarjeta principal va a tener, qué tarjeta de video va a tener, qué cantidad de memoria va a tener. Entonces, digamos que se van sacando una especie como de planos o de diseños. ¿Para qué? Para poder de alguna forma estabilizar y sacar algo en serie. Entonces, digamos que con un diseño de esa bicicleta, ¿yo qué hago? Luego mando a producción y que saquen todas las bicicletas que se pueda de esa serie. Entonces, que yo sé que por una bicicleta Trek, no sé qué, que tal referencia, tal cosa, voy a sacar cuántas. Voy a sacar un lote de 15.000 bicicletas de esas mismas. ¿Y con qué lo saco? Con ese diseño inicial que se sacó, ¿sí? Lo mismo pasa con el celular o con el computador. Se saca el diseño, se saca toda la información y luego se dice, listo, perfecto, ahora con eso vayan y saquen 1.000.000 de esos mismos computadores y los vamos a regar por todo el mundo, con tales chips, con tales cosas. Entonces digamos que ahí como tal, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy viendo cómo voy a configurar o cómo voy a mostrar o cómo voy a presentar esos elementos. Entonces digamos que de alguna forma el diseño siempre se está orientando hacia el cómo y siempre está haciendo una actividad creativa que lo que está buscando es de alguna forma estandarizar para poder producir objetos en serie, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy hablando ya directamente de diseño de software como tal, digamos que ya me estoy refiriendo a otros elementos que a grandes rasgos hacen parte de las interfaces, de los datos y de la arquitectura, ¿sí? La arquitectura, muy probablemente en la próxima clase vayamos a hablar un poco más en profundidad de ella, de ciertos tipos de arquitectura que hay, pero digamos que la arquitectura, viéndolo desde una posición un poco digamos que un alcance un poco más alto como tal, digamos que la arquitectura es cierta estructura o cierta organización que se le da al software para yo poder luego entrar a trabajar en él. Entonces digamos que la arquitectura como tal puede ser... bueno, yo voy a estandarizar y voy a sacar tantos niveles o tantas capas o tales cosas, pero pues como les digo, eso va a estar explicado en una clase
si mal no estoy, es en la clase próxima o en la clase de la semana entrante, hablaremos un poquito más de la arquitectura como tal. Y cuando yo hablo de interfaces y de datos, pues entonces estoy hablando, pues con los datos estoy hablando justamente de todo lo que es el modelo entidad-relación, de todo lo que es cómo voy a modelar y cómo modelo yo un sistema para que me soporte, para que tenga la información que yo requiero y todo eso, pues lo modelo justamente haciendo un buen modelo entidad-relación, ¿sí? Y con respecto a las interfaces, y eso es algo bastante importante, digamos que en el diseño de una bicicleta es muy probable que la bicicleta como tal esté dibujada, esté estructurada, aparezcan medidas, aparezca todo lo que se tenga que hacer para que luego, digamos que los de la planta o las personas encargadas de implementarlas o de construirlas o de armarlas, pues simplemente toman ese diseño y a partir de ese diseño empiezan a trabajar. Algo muy similar ocurre también con la fase de diseño de software, en la cual digamos que yo podría también presentar ciertas interfaces, yo presento cierto modelo entidad-relación y presento cierta arquitectura, presento cierta información relevante, y digamos que con esa información que yo encuentro en esta fase de diseño, ya podría tener una persona encargada de la parte de construcción que podría tomar esos insumos que están tanto desde la parte del análisis de los requerimientos hasta esta parte de diseño de software y que podría entrar fácilmente a codificar. Por eso es que hay que ser un poquito estrictos con la definición y con el alcance que se definen estos documentos y en estos requisitos para no ir a tener problemas con ello. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, pues digamos que simplemente es una introducción. El diseño que está buscando es una actividad creativa que lo que busca es, digamos que de alguna forma, tratar de estandarizar ciertos elementos para que a partir de ese documento como tal se puedan producir o se puedan generar elementos en serie, ¿sí? Digamos que con el software, si bien no se van a generar de pronto elementos en serie, digamos que sí se van a poder generar esos elementos, digamos que con ciertos atributos o con ciertas características adicionales que ya vamos a ver, sí pues, se podría entrar, digamos que a materializar o a construir ciertos elementos. Y digamos que de alguna forma, si tú haces un diseño para un login y lo haces lo suficientemente genérico como se estén usando ahora o en algún tiempo que yo creo que todos eran igualitos, digamos que para hacer un diseño para un login, para un aplicativo en Java, en PHP o en cualquier otra parte, pues iban a ser elementos muy simples, muy iguales. Ahorita probablemente los logins ya tengan más variedades de cosas, que logueese con tal aplicativo, que logueese con tal otro aplicativo, que genere una cuenta, que si no ponga el número del celular. Entonces digamos que ahora probablemente haya más elementos, pero antes podrían ser mucho más genéricos y mucho más estándar. ¿Listo? Entonces, encontramos ahorita, chicos, ciertos fundamentos o ciertos principios que están asociados con el diseño, ¿sí? Entonces, dentro del diseño yo tengo que el diseño debe ser robusto. Siempre que se hable de robustez, en términos de software, se está hablando es de estabilidad. Se está hablando es de que, digamos que lo que se esté haciendo cuente con el suficiente, con los suficientes casos, con los suficientes elementos que lo hagan estable, que no lo, y cuando se habla de estabilidad, ¿a qué se refiere? Que no, digamos que en ciertas casuísticas o ciertas combinatorias, cuando se accede al aplicativo, se puedan encontrar fallas no controladas. Digamos que tendríamos que tratar de validar que digamos que nuestro aplicativo sea lo suficientemente estable para que las fallas que se arrojan en el mismo sean controladas por nosotros y no vayan a ser fallas inesperadas que vayan a bloquear o que vayan a generar algún tipo de cierre de sesión abrupta, que es casi que imposible de prever porque hay muchísimas casuísticas en las que de pronto por más pruebas y por más elementos que se tengan de revisión, normalmente hay casos que se pueden pasar y que pueden hacer que ocurran errores en producción, pero pues digamos que siempre se trata de buscar la menor cantidad de ellos. Bueno, diseño con calidad, digamos que todo el mundo habla de la calidad, la calidad y la calidad, pero digamos que siempre que estemos hablando en términos de calidad, siempre estamos haciendo referencia a las necesidades que ese cliente planteó que generen cierto nivel de satisfacción, es decir, que se cumpla con lo que se está esperando, ¿sí? Tratar de garantizar que desde la fase de diseño, esos requisitos que se levantaron en unas fases anteriores cumplan y generen o entreguen satisfacción a ese cliente que las va a recibir. ¿Listo? Y lo bueno del diseño, y es algo chévere, es que el diseño es independiente de la tecnología. Digamos que en esta fase todavía no nos hemos amarrado
a que vamos a trabajar con PHP, o a que vamos a trabajar con Java, o a que vamos a trabajar con Python, o que vamos a trabajar con lo que sea que vayamos a trabajar. En esta etapa como tal, no lo hemos hecho. En esta etapa, digamos que estamos haciendo un trabajo que es genérico, vamos a hacer un establecimiento de ciertas cosas, de ciertos elementos, pero no estamos todavía casados ni amarrados con un sistema o con un lenguaje de programación. Cosa diferente cuando de pronto se trabaja ya en empresas cuyas soluciones, digamos que ya por ciertas decisiones corporativas y por ciertos elementos, no está la opción de elegir un lenguaje, sino que el lenguaje ya está preestablecido. Entonces, por poner un ejemplo, en la empresa de Cristian solo trabajan .NET. Entonces, el diseño se hace, ese diseño lo podrían utilizar en cualquier empresa, aunque en el caso de ellos, por ejemplo, digamos que están sesgados a que solo van a trabajar .NET. Entonces, como solo van a trabajar .NET, ellos ya saben que el diseño como tal se va a hacer, y aunque esté independiente del lenguaje, se sabe, y el desarrollador que lo está haciendo, y el quien sea que lo esté trabajando, y el que lo reciba, ya sabe pues de manera casi que implícita hacia qué lenguaje va a trabajar. Diferente a casos de otras empresas en los cuales sí puede que tengan clientes que soporten diferentes lenguajes. Entonces, es que el cliente tiene una solución que está en Delphi, tiene otra solución que está en .NET, y tiene otra en C#, por ejemplo, y tiene otra solución que está en PHP. Entonces puede que yo haga el diseño, que el diseño esté completamente libre, y que dependiendo del sitio en el cual se requiera hacer eso, pues entonces bueno, se va a adaptar. Entonces ese diseño que se hizo allí es para que lo hagamos, para que lo desarrollemos en Delphi, o para que lo desarrollemos en PHP, o para que lo desarrollemos en C#. Entonces listo, perfecto, entonces hagámoslo así. Pero como tal, el diseño como tal, digamos que está libre de un lenguaje, no está atado al mismo. Y aparecen, en esto de diseño, aparecen unos fundamentos, ¿sí? Y esos fundamentos pues me parece que son bastante importantes que los tengamos muy claros, ¿sí? Digamos que hay 3 fundamentos, y de un fundamento surgen otros 2 conceptos, ¿sí? Los 3 fundamentos, digamos que están relacionados con la abstracción, el encapsulamiento y la modularidad. Yo creo que ya todos hemos pasado de pronto por materias o por asignaturas como programación orientada a objetos, ¿sí? Digamos que la programación orientada a objetos tiene un concepto de encapsulamiento, que es algo así como para darle, digamos que establecer ciertos mecanismos de acceso a las propiedades, hacerlas públicas, hacerlas privadas, hacerlas protegidas, bueno, cosas por el estilo. Aquí como tal, el encapsulamiento, estamos hablando de otra cosa, digamos que para que no vayan a generar una conexión entre lo uno y lo otro. Pero hablemos primero de la abstracción, ¿sí? Entonces la abstracción, digamos que lo más importante, y es probablemente una de las capacidades y de los digamos que de las habilidades, más que todo, que deberíamos tener los ingenieros de sistemas, es nuestra capacidad de abstraer, ¿sí? Cuando hablamos de abstracción, digamos que no estamos, digamos que yendo pues al concepto de una obra abstracta que se colocó en una galería y que uno la ve a simple vista y parece que fuera que el artista hubiera tenido un accidente con muchos tarros de pintura y hubiera quedado una mezcla ahí que para uno es difícil de entender, y que para el artista puede simbolizar las cosas más profundas de su vida, las cosas más profundas del mundo, las cosas más profundas del momento que está viviendo, o simplemente una catarsis o cualquier cosa rara que podamos imaginar. Digamos que en este caso como tal, la abstracción, digamos que no estamos hablando de ello. Con la abstracción, digamos que estamos hablando de esa capacidad que tenemos para hacer que objetos de la vida real se vuelvan objetos, digamos que a nivel de diseño, ¿sí? Que se vuelvan objetos modelables. Y con eso que estamos hablando, el ejemplo que estábamos tocando ahorita, los partidos en sí mismos es un concepto físico, es un concepto que se plantea desde la participación de un árbitro, 2 técnicos, 2 equipos que tienen gente en el campo y tienen gente en las bancas, y se hace con una duración, sudan y se pegan y hacen de todo en el partido, ¿sí? Digamos que la abstracción como tal aquí va a aplicar, es relacionada con la capacidad que tenemos para convertir o para abstraer, valga la redundancia,
de ese evento físico que tenemos allí los elementos necesarios para poder modelar mi solución. ¿Qué elementos necesarios? Mira que yo estoy identificando un ID de un partido, un ID del equipo visitante, un ID del equipo local, la cantidad de goles de un equipo, la cantidad de goles del otro, bueno, y una cantidad de cosas que nosotros definimos allí, ¿sí? Entonces, digamos que listo, tenemos la palabra partido. Entonces, cuando hablamos de partido como tal, partido físico, partido de fútbol, partido de baloncesto, partido de lo que sea. Y lo modelamos aquí. Pero luego puede que, dependiendo del contexto, estemos hablando de partido y ya nos estemos refiriendo a un partido político. Y ese partido político va a tener otros atributos diferentes. Por ejemplo, ese partido político, ya sacándolo dentro de un modelo, ese partido ya no va a involucrar la presencia de dos equipos, que haya sudor, que haya no sé qué. No, ya ese partido que tiene un presidente del partido, que siempre me he preguntado qué hace, pero pues la verdad no tengo ni idea. Va a tener unos integrantes, va a tener una cantidad de personal inscrito, va a tener una fecha de fundación, unos colores institucionales y no sé qué. Bueno, y tú te pones ahí una filosofía de partido, una misión, una visión, un poco de cosas, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy simplemente es esto. La abstracción como tal, digamos que es la capacidad que tenemos de tomar un ejemplo, un objeto de la vida real y volverlo un elemento que podemos trabajar a nivel ya de nuestros desarrollos y a nivel de nuestro, digamos que usando nuestro principio de abstracción, generar nuestros elementos propios que van a ser utilizables en todo lo que es esta fase de diseño, ¿sí? Y en otras fases también del desarrollo de software, ¿sí? Ahora, vamos a colocar, por ejemplo, otro ejemplo, ¿sí? Yo tengo aquí digamos que un elemento carro, ¿sí? Yo digamos que en la ciudad tengo un elemento carro y yo lo voy a abstraer, ¿sí? Voy a abstraer del mundo real el elemento carro, ¿sí? Pero entonces aquí sí necesito que me ayuden. ¿Qué elementos serían relevantes de un objeto carro? Dicho lo anterior, ¿qué elementos serían relevantes para un objeto carro si lo fuera a modelar para un taller de mecánica o si lo fuera digamos que a abstraer para una institución de tránsito municipal, ¿sí? ¿Qué elementos o qué atributos me interesarían a mí en una situación y en la otra, ¿sí? Entonces, no sé, ¿quién quiera participar? Estoy hablando mucho y me interesa ver si el concepto de abstracción está quedando claro, ¿sí? Entonces, nuevamente le repito, tengo en el mundo real el objeto carro, ¿sí? Ese objeto carro lo voy a abstraer a dos situaciones, o a dos ambientes, o a dos contextos, ¿sí? Por eso les decía que la abstracción depende siempre del contexto. Lo voy a abstraer para un taller de mecánica y lo voy a abstraer para un instituto de tránsito municipal. ¿Qué datos o qué atributos serían relevantes que yo tuviera y que yo pudiera almacenar para un taller de mecánica para el carro y para un instituto de tránsito municipal para un carro? No sé, ahí sí lo soy. Quiero escuchar a ver cómo lo Profe. Sí. Profe, pues va a participar de tal forma, pues yo pienso que el mecánico pues le interesaría el modelo, que pues las partes del motor, pues todo lo que tiene que ver en sí con la estructura del carro físicamente. Sí, Y para algo de tránsito se podría decir que ellos más le interesan si tienen la tecnomecánica, qué modelo, el SOA, todos los papeles del carro, pues más que todo papeles y descripción gráfica de un carro, más no en sí la estructura física. Es muy correcto lo que dices y bueno, me quedo tranquilo porque entiendo que el concepto de abstracción lo comprendiste, ¿sí? Claramente depende del contexto y lo que tú dices es completamente claro. A un taller de mecánica, ¿qué le va a importar, por ejemplo, conocer si el carro tiene SOAT o si el carro tiene técnico-mecánica? Que hayan algunos talleres que lo pidan no quiere decir que sea una información relevante para su trabajo. Es decir, si el carro llega varado, por más que tenga técnico-mecánica o no, el carro lo que le interesa, al señor del taller lo que le interesa son ciertos atributos propios del carro, y lo que dice María es correcto, Judy.
Judy o María, María. Me llamo Judy María, pero dígame María. Ok, María, bueno, vale. Entonces, digamos que lo que está diciendo María es completamente correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué le interesa al señor? Le interesa saber el kilometraje del carro, eso sí le importa, le interesa saber el estado de los últimos cambios, el cambio de aceite, el cambio de filtro de aire, el cambio de no sé qué, el cárter, que la revisión de esto, que la sincronización, que el kilometraje que tiene para saber si hay que cambiar una cadena, bueno, cosas mecánicas puntualmente. Diferente a lo que le pueda interesar a tránsito, ¿sí? A tránsito, ¿qué le interesa? Le interesa saber el modelo del carro, le interesa saber si ya pagó impuestos, le interesa saber si ya pagó técnico-mecánica, si ya le toca técnico-mecánica o si de pronto es un carro nuevo que no la requiere, si tiene SOAT vigente, si tiene póliza a todo riesgo, bueno, cosas por el estilo, cosas que están mucho más relacionadas con la reglamentación y con la regulación como tal, digamos que con las normas y el cumplimiento de las mismas. Muy diferente a lo que le puede importar a un taller de mecánica, ¿sí? Entonces, allí como tal tenemos el primer concepto o el primer fundamento, ¿sí? Ahí estamos hablando es de fundamentos. Entonces, digamos que ese es el primer fundamento como tal, que es el fundamento de abstracción, ¿sí? Para todos es claro lo que acabamos de hacer, chicos. Sí, profe. Listo. Entonces, Señor. ok, si fuéramos a hablar entonces de abstracción, coloquemos otro ejemplo a ver qué tan claro está y ustedes me colaboran de pronto definiendo qué le pueden ver a la situación. Vamos a definir qué datos, por ejemplo, le interesarían a una persona si yo fuera a modelar una persona como tal o abstraer el concepto de persona o abstraer mejor el concepto de jugador para un casino y para un equipo de fútbol. ¿Qué elementos podríamos tener? Haciendo caso de la abstracción, ¿qué elementos o qué aspectos son importantes conocer a nivel de un jugador de casino o de un jugador de fútbol? ¿Qué elementos me interesaría conocer en cada uno de esos escenarios? Haciendo caso o haciendo relación, pues con todo lo que es la abstracción. Los escucho. Profe, pues yo creo que pues para el jugador de fútbol, pues la posición en la que juega, pues en qué recorrido tiene, cómo le dio sus anteriores equipos, pues pensaría yo que es por el lado de los jugadores de fútbol, ¿cierto? Sí. Y por el lado de los casinos, pues no sé, yo pienso más, no sé si de pronto la parte del dinero, porque un casino, pues no entra sin dinero, no sé si sea un punto, o sea, pues ya algo más, o sea, que tanta suerte tiene la persona, pues no sé si de pronto vaya por ese lado. Sí, de pronto sí nos podría interesar en un jugador, lo que tú dices, un jugador de fútbol nos podría interesar su recorrido, cantidad de goles, Sí. o sea, lo que ha hecho futbolísticamente, lo que sea. Y un jugador de casino sí podría interesarme un poco más qué historial de visitas tiene, qué historial de pronto de ganancias tiene, qué historial digamos que cuánta plata me está cambiando versus cuánta plata me está ganando. Digamos que los casinos nunca pierden, eso es lo que dicen. Entonces, que el jugador sea un jugador rentable para mi casino. Sí, porque me he enterado de casos que hay personas que vetan para que jueguen. Entonces, los vetan y no los dejan entrar. Entonces, digamos que de alguna forma ellos tienen, digamos que de alguna forma perfilados a los usuarios que van y de alguna forma pueden identificar o pueden saber qué jugadores son más rentables para el casino y qué jugadores son menos rentables para el casino, para ponerles de No, límite. profe, Sí, qué pena. dime. Pues yo trabajé en un casino y la verdad, pues, pues toda persona es esto que sea, pues legalmente, pues Sí. legalmente es que sea mayor de edad para que ingrese a un casino. Es lo que se requiere, pues, para que alguien Sí. entre. Segundo, pues sí se le tiene en cuenta más que todas las personas que son como técnicos, que ya uno los distingue de maquinaria. Sí. Entonces ellos no, pues porque ellos saben fácilmente, Los pueden meter trucos. la llavecita y cambiar
los cosas de los juegos, el dígito y todo, más que todo son para los técnicos, pero el resto, toda persona que sea legalmente mayor de edad puede ingresar a un casino y jugar, si es rico, pobre, si quiere invertir hasta lo del mercado, lo del arriendo, lo de la Sí, moza, eso lo sí que es quiera, verdad. lo puede meter ya. Y bueno, y otra cosa, yo por ejemplo he leído muchísimo información porque el tema me gusta, no porque lo haga, sino porque me interesa. Y por ejemplo, yo he visto que hay casinos que bloquean ciertas personas que llegan a contar cartas, por ejemplo, ¿sí? Que ya son personas que digamos que ni siquiera es porque le cojan el truco a la máquina o porque de pronto vayan a entrar a ponerle, digamos que de alguna forma eso, sino que se ponen a jugar, creo que es blackjack, ¿sí? Y entonces cuentan cartas y con el conteo de cartas saben en qué momento paran de pedir cartas o en qué momento siguen o no sé qué. O sea, la verdad es una información muy vaga y digamos que aquí es un ejercicio pues pedagógico como tal. Pero digamos que yo sí he escuchado de que hay jugadores que no los dejan entrar a hacer ciertos juegos, por ejemplo, no los dejan apostar en ciertas partes o simplemente los vetan, ¿sí? Para hablar más claro, tengo un conocido que en BetPlay ganaba mucha plata, ¿sí? Entonces el man le gustaba mucho apostar a fútbol y el man hacía apuestas, ¿sí? Y de un momento a otro fue a hacer un retiro y le dejaron hacer el retiro del dinero y luego fue a hacer una carga. Y cuando fue a hacer una carga, le dijeron, qué pena, señor, pero usted está vetado. Ah, ¿cómo así? Sí, el aplicativo tiene ciertas políticas y aparentemente por el comportamiento que el hombre tenía a nivel de sistema, lo bloquearon. Entonces le pueden hacer un bloqueo temporal. Le dicen, no puede jugar en 8 días. ¿Por qué? Porque es un jugador que para la aplicación, digamos que genera riesgo. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos nunca van a perder. Entonces digamos que no es que sea digamos que es un ejemplo pedagógico, pero sí es un ejemplo que sí sé que pasa, por ejemplo, con ese aplicativo, ¿sí? Probablemente en los casinos no haya ese tipo de control, o probablemente sí lo haya, probablemente ni lo sepamos, ¿sí? Pero pues digamos que como tal, pues ahí como para el comportamiento y para la parte pedagógica del ejercicio, sí conozco de personas que sí bloquean los ciertos aplicativos de apuestas. ¿Y por qué? Porque son personas que probablemente tengan suerte o hayan encontrado algún patrón o porque simplemente tuvieron un golpe de suerte muy grande y la aplicación misma se encarga de generar las alertas respectivas. Digamos que ahí pueden existir muchos patrones, ¿sí? Pero pues digamos que era un ejemplo simplemente ahí académico. Ah, profe, ¿qué te iba a decir? Pues sí, yo pues en aplicativos pues no tengo pues experiencia, pero en la Sí, parte física pues obviamente es de vetar a las personas, si ya estamos hablando de juegos que son físicos, no contra sí. una máquina, sino que para jugar cartas y todas, obviamente a las personas que cuentan, porque eso es un delito contar las Es un cartas, sino delito. que usted Ujú. debería dejarlo a la suerte, pero hay Ajá. gente que es tan inteligente que es capaz de ir llevando los números y saber a cuándo apostar y cuándo retirarse Sí, y eso es saber más o verdad. menos qué cartas están divididas y cuáles son las que hacen falta. Pero eso sí, eso pues hasta en las películas lo pasan, que Ajá. el que cuentan lo vetan o el que lo pillan haciendo trampa, ya le mandan como una circular a todos los demás casinos para que sepan que esta persona pues Sí, lo es bloquean. tramposa y no la dejen Ujú. entrar o Ujú. Sí, eso es verdad. Y hay muchos que lo hacen y no se dejan pillar y son muy monstruos para hacerlo. La verdad, yo no, o sea, no entiendo todavía cómo lo hacen, pero pues seguramente tendrán contarán las cartas que hay en mesa, contarán lo que falta por salir, contarán la posibilidad, bueno, no sé, eso son cosas pues que ya se salen como del alcancero, pero sé que sí lo hacen y claramente, y es un delito. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí como tal, ¿cómo les parece que quedó el concepto como tal de abstracción? Ya es claro con el ejemplo del jugador de casino, jugador de fútbol, con el ejemplo del carro visto desde un taller de mecánica al carro visto desde un instituto de movilidad de tránsito. ¿Está claro cómo queda la situación Sí, ahí? Listo, perfecto. sí, sí. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de otro principio como tal, ¿sí? Vamos a hablar, o de un fundamento más bien. El segundo fundamento es el del encapsulamiento, ¿sí? Entonces aquí como tal les pido que de pronto a los que tengan un poco más de experiencia en programación orientada a objetos, digamos que se deshagan pues de un poquito, aunque en realidad puede tener por allá un trasfondo, pero pues que de pronto no lo aten, no lo sesguen, solamente pues al principio de la privacidad como tal, ¿sí? Eh, digamos que
con este encapsulamiento, desde la perspectiva del diseño, yo estoy hablando es de tratar de ocultar al máximo la complejidad interna que tenga el aplicativo, ¿sí? Entonces, el aplicativo puede que sea hecho microservicios o con lo que ustedes se quieran imaginar que lo hayan hecho, ¿sí? Pero el aplicativo como tal, digamos que no me va a llegar o no me va a permitir a mí como usuario entrar a validar con qué se hizo, ¿sí? Ese nivel de encapsulamiento, digamos que está relacionado es con el hecho de la cantidad de información que se está, digamos que se está entregando, ¿sí? O que se está visualizando. Entonces, a mí no me interesa, digamos que conocer que eso tiene una tabla que se llama persona y que tiene una tabla que se llama carro y que tiene una tabla que se llama, bueno, jugador o que se llama como sea, ¿sí? Digamos que para este principio como tal funciona muy bien ese elemento en el cual se ve, no sé si lo hayan visto de pronto, que hay muchísimos memes y muchísimas imágenes relacionadas con el concepto de un iceberg, ¿sí? Digamos que el iceberg solamente uno puede ver la punta del mismo y uno no sabe exactamente lo que tiene abajo, ¿sí? Puede que sea muy grande, puede que sea una piedrita, puede que sea lo que sea, pero digamos que toda esa parte que está bajo el agua, esa parte que no es visible al usuario, digamos que es la misma parte que no se está ofreciendo o que no se está mostrando directamente hacia el usuario. Entonces, para volver, por ejemplo, a hablar de, digamos que el principio del carro, ¿sí? Digamos que un carro, si yo voy a hablar desde la perspectiva del del encapsulamiento, yo no voy a entrar a hablar, por ejemplo, en términos mecánicos, decir que tiene una polea de no sé qué, o que tiene unas cadenas de no sé cuántas, o que tiene un motor que trabaja con pistones de no sé qué, o que la caja es, o sea, digamos que detalles técnicos y mecánicos del mismo. ¿A mí qué me interesa? Digamos que desde la perspectiva del usuario, ¿qué le interesa al usuario conocer? Ah, pues bueno, pues de pronto, de esos términos técnicos, de pronto le interesa saber el cilindraje del motor, de pronto le interesa conocer, bueno, detalles externos de la carrocería, qué lujos tiene, si viene con vidrios atrás, adelante, si viene con, hablando de un carro, pues, cómo es el habitáculo, si es cojinería de cuero, si es cojinería de lujo, si no lo es, si tiene luces halógenas de no sé qué cosas, o tiene luces LED, o tiene luces antiniebla, o no sé qué cosas. Entonces, digamos que ese tipo de detalles sí puede que le interesen al usuario. Le interesa si tiene 5 plazas, si tiene 7 plazas, si tiene espacio en bodega. Digamos que esos son espacios o son elementos que le pueden interesar al usuario, digamos que desde la perspectiva del encapsulamiento. Pero al usuario, digamos que no se le va a mostrar, por ejemplo, que la cámara... Dime, dime. Profe, pues ahí pues yo creo que el ejemplo está un poquito, pues no sé cómo cogerlo, porque si nos vamos a la realidad, pues la gente del común o la gente, pues uno es ignorante de algunas cosas y eso se entiende, pero por lo general las personas cuando van a comprar carros, los que saben se interesan demasiado en mucho en lo mecánico, no solo en la carrocería ni en la parte exterior visible de si es rojo o es blanco. Mucha gente que, porque mi papá es uno de los que ve muchos los canales de los carros y de los del lujo y toda la vuelta, y cuando los están vendiendo o ofreciendo de la manera le explican mire, es que tiene una polea de tanto, es que corre cuántos caballos, es que está hecho de titanio, es que está hecho, ¿sí me entiendes? O sea, hay muchos detalles del carro en sí, como la estructura de él interna, y obviamente lo de por fuera, pues ya es más visible, o sea que casi no se tiene que explicar tanto, pero realmente muchas personas compran el carro es pues por lo de adentro, por lo que puede generar, cuánta gasolina consumir, o sea, muchas cosas mecánicas. Entonces, por esa parte, pues diríamos que es para la gente que casi no sabe, Sí, total. que elegiría solo por lo bonito. Total, y te digo una cosa, yo pensaría que el 80% de las personas compran por lo bonito. O sea, gente que conozca de carros, hay mucha, ¿sí? Pero gente que vaya y compre, digamos que porque el árbol de levas de ese carro, digamos que ya entrar a ese nivel de detalle es complejo. Pero digamos que para poner el ejemplo como tal y para continuar con la misma dinámica que se traía, digamos que el encapsulamiento no lo veamos como un ejemplo real de que es la persona especializada la que viene a comprar un carro. No, digamos que son los aspectos sobre los cuales yo voy a estar. Entonces, ¿yo qué puedo decir?
Yo me voy a sentar en un habitáculo. Ese habitáculo es cómodo, tiene cojinerías de cuero, tiene descansabrazos, ¿sí? O sea, digamos que para hacer como aunque es el principio de encapsulamiento, digamos que para hacer la abstracción, para el ejercicio, digamos que yo me voy a centrar en todos los aspectos que son visibles y que son, digamos que palpables por el usuario, ¿sí? Digamos que el usuario como tal, él no va a saber en qué parte, por ejemplo, le va a ir a meter la mano y va a sacar los pistones de la caja o va a tocar no sé qué parte del motor o va a tocar ciertos elementos. Por ejemplo, yo soy una persona que yo de mecánica no sé nada, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué voy y compro el carro? Yo voy y lo compro porque me dicen una cifra de pronto del cilindraje y me dicen consume tantos galones digamos, tantos galones por kilómetro. Entonces yo ya digo, listo, ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Si consume 30 por kilómetro, ¿cómo es 30 kilómetros por galón? Es un carro muy tragón, pero si consume 45, 50 es un carro normal, y si consume 60 o 70, pues es una belleza, porque va a tanquear uno más poquito, ¿sí? Entonces digamos que no es solamente como lo bonito, pero digamos que son como aspectos que de pronto son más relevantes. Hay otros elementos que muy probablemente el común de las personas no lo sepan, ¿sí? Ah, que los frenos son así, o que la tracción tiene tracción en todas las llantas. Eso es muy probable que hayan personas que no lo sepan. Es más, es muy probable que haya personas que estén montadas en un carro que tiene tracción en las 4 llantas y no saben ni usarla, no saben ni prenderla, no saben que, por ejemplo, para algunos carros hay que meterle reversa para que le entre la doble, por ejemplo, ¿sí? Y están montados en un carro doblado y no saben cómo usarlo. Entonces, digamos que aquí como tal, el principio hacia lo que yo voy, digamos que el encapsulamiento habla más del ocultamiento de eso, ¿sí? Es el ocultamiento de esos elementos técnicos o de esos elementos internos, ¿sí? Si yo voy a hablar de una bicicleta, por ejemplo, entonces digamos que una bicicleta es muy complicado porque todos los elementos están externos, ¿sí? Pero digamos que si yo fuera a hablar, qué sé yo, de un computador, por ejemplo, el computador que tiene a la vista, tiene un teclado, tiene una pantalla, tiene unos conectores, entonces uno que puede ver a la vista, aspectos técnicos que me hagan comprarlo, tiene 4 puertos USB, tiene un puerto HDMI, me gusta, ¿sí? O no me gusta porque tienes un puerto VGA y el puerto VGA ya casi no se usa, o no me gusta porque no me gusta la ubicación del cargador, ¿sí? Digamos que esos son elementos técnicos, pero que son elementos técnicos que están visibles, ¿sí? Yo no puedo decir, es que me gusta mucho porque es que el nivel de disipación de ese procesador es lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ni siquiera estoy viendo, ni siquiera sé en qué parte está el disipador de ese computador, a menos que yo sea un técnico y yo sea un especialista abriendo, por ejemplo, este tipo de computadores portátiles, yo no podría saber si al menos tiene un disipador o si simplemente los chips no se calientan, ¿sí? ¿Qué? O si la tarjeta RAM está ubicada en cierta parte o en otra, si yo podría llegar y decirle, le quito esa tarjeta de RAM y le puedo poner 2 más grandes y va a funcionar igual, ¿sí? Entonces digamos que con ese principio del encapsulamiento, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy ocultando detalles técnicos que hacen que el elemento funcione y que sea ese elemento como tal, pero estoy dejando a la vista, digamos que los aspectos más relevantes, ¿sí? Por ejemplo, un computador sin una pantalla, ¿para qué? Eso no serviría para nada, ¿sí? Entonces, digamos que la pantalla, aunque es un elemento técnico como tal, que tiene sus circuitos y tiene todos sus elementos por debajo, ¿qué me interesa a mí? Digamos que el resumencito pequeño, en el que dicen, es una pantalla que te muestra resolución 4K y que te va a generar no sé cuántos millones de colores. Ya, hasta ahí. Es muy probable que tú ni siquiera sepas cuáles sean esas tablas, no sepas absolutamente nada de esos colores, pero tú garantizas que la imagen se ve perfecta, que si colocan un 4K se te va a ver full y con eso es suficiente. A pesar de que tú por dentro, así de pronto conozcas que tiene una aceleradora de video y que es un computador para jugar y que no sé qué, y que tiene no sé cuánta memoria en la tarjeta de video y tiene no sé cuánta memoria en la RAM y que tiene un procesador así y así, digamos que por más que tú sepas de esas cositas como tal, tú no las estás viendo. Entonces digamos que hacia allá va más el principio del encapsulamiento, hacia el ocultamiento, ¿sí?
Sería muy diferente si tú tuvieras un computador que fuera completamente transparente y en el cual tú pudieras ver, disfrutar las cosas externas, que en teoría por eso lo compras, pero también pudieras visualizar el funcionamiento interno del mismo. Yo nunca he visto uno, pero digamos que en ese principio, de alguna forma estaríamos de pronto quitando ese principio de encapsulamiento del diseño, ¿sí? Pero en este caso como tal, que tengo un computador que es una aleación de aluminio, no sé qué, y que el computador es completamente oscuro y que es delgadito y no sé qué más cosas, entonces digamos que ahí como tal, todas esas características que están haciendo como que oculten esa complejidad interna que tiene para que él funcione, digamos que esas son las que están haciendo o están trabajando con la parte del encapsulamiento. ¿Listo? No sé si ahí de pronto te aclaré el concepto. Y claro, y hay gente que sabe mucho de computadores y hay gente que sabe mucho de carros y que muy probablemente sí compren basados en ello, ¿sí? Pero por ejemplo en un computador y más en un portátil es complicado entrar de pronto a ver esas piezas o a conocerlas. Como de pronto sí puede pasar en un carro que tú levantas la tapa y si tú sabes meter la mano por donde la tienes que meter, tú vas a poder ver los elementos físicamente, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Profe, no, me queda como un poquito de duda sobre el encapsulamiento de verdad. Vale, perfecto. Voy a dar un ejemplo un poco más fácil o algo porque no lo cojo como bien. Bueno, entonces digamos que, a ver, el encapsulamiento, digamos que básicamente el principio lo que tiene es el ocultamiento de la complejidad interna, ¿sí? Entonces digamos que tú ves un elemento y tú abstraíste un elemento del mundo real. ¿Ese elemento cuál es? Un carro, una bicicleta, un computador, un pocillo, o lo que sea que tú vayas a sacar, un televisor, ¿sí? Entonces, digamos que el encapsulamiento en qué está, en mostrarte las cosas más relevantes y en ocultarte la complejidad interna, ¿sí? Hablemos de un televisor, por ejemplo. Tú sacas un televisor y tú ¿qué ves? ¿O qué especificaciones internas tienes? ¿Qué especificaciones del equipo tienes? Cantidad de pulgadas, ¿sí? La resolución, pronto la cantidad de colores que te soporta, aunque eso viene casi que amarrado con la resolución. Los puertos que tenga él. Y digamos que tú ahí estás hablando de componentes técnicos que lo hacen a él un televisor. Sin embargo, tú no puedes definir o no puedes saber, a menos que pues trabajes con ello, qué tipo de tarjeta tenga interna, qué tipo de componentes tenga internos, qué tipo de circuitos tenga dentro, qué tipo de parlantes tenga incorporado. O sea, toda esa información está oculta. ¿Y está oculta en qué? En una caja de televisión, en una pantalla, que cada vez son más delgadas, ¿sí? Pero tú, digamos que por la simple, tomando ese simple elemento y tratando de abstraer un televisor, tú no podrías entrar, a menos que lo destapes, a conocer todas esas piezas. Entonces, digamos que el principio como tal del encapsulamiento justamente radica en eso, en el ocultamiento a esas complejidades y a esas características internas que lo componen, ¿sí? Cosas que a simple vista no están. Con el ejemplo del carro, pues digamos que puede ser un buen ejemplo y un mal ejemplo porque, pues digamos que María tiene un papá que le encanta la mecánica y que cuando va a comprar un carro es de los clientes que les gusta abrir el capó, revisar, meter la mano, validar, mirar cómo está, que la cadena, que si tiene cadena de distribución o correa, que si tiene no sé qué, las suspensiones, que los frenos ABS, bueno. Entonces, digamos que él tiene muchos criterios para hacer que ese encapsulamiento, digamos que él de alguna forma logre ingresar a esos componentes internos. Pero el cliente normal, ¿qué hace? Cuando tú vas a comprar un carro, lo más normal es que tú le des una vuelta, es que tú te sientes en él, que tú valides que quedes cómodo en el habitáculo, que la gente que está atrás esté cómoda. Entonces, digamos que es como el ejemplo normal. Un carro que tú lo vas a comprar y tú tienes ciertos elementos técnicos, pero también, digamos que te gusta mucho eso. Te gusta mucho el color de la cojinería, te gusta mucho la comodidad que te ofrece, te gusta mucho la sensación de agarre que tiene el volante, te gusta mucho la manera en la que se agarra la palanca de cambios,
no te gusta que la emergencia es muy cortica, o si te gusta que la emergencia es muy cortica, el close es muy largo. O sea, hay aspectos técnicos allí que claramente se van a ver, pero digamos que son justamente los necesarios para el funcionamiento del mismo. Pero no es necesario que tú entres a conocer cómo está construido internamente ese aparato, ese carro o ese computador para que tú sepas o para que tú lo puedas usar. Tú puedes usarlo simplemente metiéndole una llave al carro, prendiendo y arrancando, listo. O puedes usar un televisor simplemente prendiéndolo. Tú para usarlo no vas a necesitar saber que el carro tiene no sé qué cosas por dentro que funcionan de esta forma o de esta otra, y tampoco vas a tener que interesarte en conocer que el televisor tuyo es un televisor que funciona de esta forma, que lo tienes que conectar así, que primero tienes que conectar. No, simplemente es un televisor que tú trabajas y que tú funcionas. ¿Sí? Que internamente tiene unos componentes, claro, los tiene que tener, pero que te interese saberlo o que debas saberlos para poderlos usar no es necesario. ¿Sí? Digamos que va más hacia allá, hacia lo que... Listo, profe, entendido. Listo, vale. ¿Todos quedan claros, chicos? Si hay dudas, repetimos. No, profe, quedó más claro. Vale. Profe, a mí también me quedó claro. Vale. Listo. Hoy pues les recuerdo que hoy nos vamos a alargar un poquito en esta clase, entonces vamos, no sé, faltando 15, faltando 20 para las 9, listo. Para tratar de reponer, que les recuerdo que habíamos quedado que íbamos a hacer 4 semanas, alargando un poco más la clase para, digamos que para reponer ese tiempo que no se tuvo la primera semana. Bueno, chicos, Listo, profe. vamos a hablar. Entonces, bueno, entonces ya como para redondear este tema como tal del encapsulamiento, entonces digamos que simplemente se relaciona con que la interfaz de un componente deberá revelarte lo mínimo como sea posible del componente interno, ¿sí? Entonces, digamos que yo me voy a ir a un software, ¿sí? Si yo me voy a un software y yo tengo una pantalla de un login, ¿sí? Esa pantalla del login, ¿a ti qué te va a decir? Normalmente la pantalla del login dice usuario, contraseña, ingresar, cancelar y olvidó su contraseña, recordar. O de pronto tiene una opción de crear. ¿Qué más tiene eso? Eso no tiene nada más. Puede que tenga otras cosas allí, otras arandelitas, comprobaciones, captchas o recaptchas o lo que sea que uno tenga allí, pero digamos que no tiene más, tiene simplemente ¿qué? Lo que te muestra, la interfaz, ¿sí? Y está cumpliendo con el principio del encapsulamiento. ¿Por qué? Porque digamos que ahí no te está mostrando absolutamente nada. Él no te está diciendo contra qué tabla estás trabajando. Él no te está diciendo qué validación vas a hacer. Él no te está diciendo la contraseña, a qué método de encripción la vas a tener que llevar para poder hacer el match contra la que está almacenada en la base de datos. Eso es un MD5, eso es un base 64, lo que sea que tú estés trabajando ahí, tú no lo sabes, o está en claro, ¿sí? Va de un lado al otro y simplemente se guarda. Entonces, como tú no sabes nada de eso, digamos que ahí en esa pantalla se está cumpliendo también el principio del encapsulamiento. ¿Por qué? Porque tú tienes lo visual, pero tú no sabes qué rutina se está llamando con el botón de inicio, qué rutina se llama con el botón de cancelar, qué rutina se está llamando con el recordar la contraseña, qué rutina se está llamando con el de crear un usuario. No tienes absolutamente idea de nada de esos elementos. Simplemente tienes claro que es una rutina que te va a permitir ingresar al aplicativo. Hasta ahí, ¿sí? Hay otro fundamento, otro principio básico que está relacionado con el diseño de software y que se llama, pues, en algunos libros aparece como modularización y en otros aparece como modularidad, ¿sí? A mí me gusta más modularidad, pero es como lo mismo. Y básicamente a esto lo que está atendiendo o lo que está tratando de llegar es al aspecto de dividir, ¿sí? Dividir y vencerás, dicen por ahí. Entonces, yo puedo tener un aplicativo que me haga la gestión, por ejemplo, la gestión de la Universidad Remington, ¿sí? De la Corporación Universitaria Remington. Es un aplicativo
que se va a llamar Uniremington Gestiona. Perfecto, listo. Pero es un aplicativo que va a tener registro y control, va a tener bienestar universitario, va a tener gestión financiera, va a tener gestión académica, va a tener gestión de salones, va a tener gestión de docentes, va a tener, gestión de servicios generales. Solamente por citar algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Uniremington Gestiona se llama el aplicativo, entonces se empieza a desarrollar, ¿sí? Entonces arranca una persona, luego metieron 3, luego metieron 5, y están trabajando ¿en qué? El uno está trabajando en registro y control. El otro está esperando que termine registro y control para poder hacer unas líneas en las que va a hacer algo de financiero. El otro está esperando que termine unas líneas para que trabaje en algo académico. Entonces se va volviendo algo incontrolable y algo que no podría estar solamente en un archivo, porque se va a volver inmanejable, se va a volver muy difícil de mantener. Cuando yo hablo de mantenimiento, estoy hablando digamos que de esos elementos o de esas capacidades para yo poder dar un soporte adecuado al aplicativo que se está trabajando, ¿sí? Entonces, imagínense yo tener que hacer un mantenimiento y me reportan una falla en ese aplicativo todo es una especie de espagueti que nada está bien delimitado, y me llega un reporte diciéndome, qué pena, pero tenemos un problema en el módulo financiero. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo mis fuentes y empiezo a leer, y leo, 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 y leo. Todo eso es de registro y control, pero me toca seguir leyendo porque no sé en qué punto me aparece lo de gestión financiera. Llegué a lo de gestión financiera, ahora empiece a leer para hacer esto. Entonces, digamos que eso sería un aplicativo que muy probablemente funciona, que muy probablemente en el mercado existan aplicativos de ese tipo, así generados de esa forma, pero porque hayan aplicativos de ese tipo no quiere decir que sea lo correcto, ¿sí? ¿De qué habla la modularidad o la modularización? Digamos que en tratar de ver ese todo como un conjunto de partes, por eso está lo del dividir y vencerás. Entonces, no es lo mismo tener Uniremington Gestiona, un aplicativo inmenso, a tener Uniremington Gestiona, pero está conformado por puras burbujitas. Una gestión financiera, por aquí bien establecida como módulo, bien diferenciada, con ciertas tablas apuntando, todo acá. Tengo una de gestión de registro y control, tengo otra de gestión de académica, tengo otra de gestión de docentes, tengo otra de gestión de servicios generales, tengo todas las funcionalidades completamente diferenciadas, encarpetadas diferentes, digamos, respetando todo este tema de la modularidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso muy probablemente, al yo tener modularidad, digamos que yo voy a tener una mejor navegabilidad en el aplicativo, es decir, yo voy a poder de pronto trabajar en él de una manera más tranquila, porque voy a poder orientarme en él de una manera más clara, voy a poder tener, ya desde la perspectiva del desarrollador, voy a tener, digamos que, herramientas mucho más, digamos que no herramientas, pero voy a tener, digamos que, una forma mucho más fácil de poder ingresar a la porción de código que me interesa, ¿sí? A mí no me interesa pasar por el módulo financiero porque yo voy para el módulo de registro y control, que es donde me reportaron algo. Bueno, listo. Entonces, ubique los ejecutables o ubique la porción del código fuente de esa vaina y empiece a revisar a ver en dónde es que está generando el error, el problema, o en dónde es que hay que agregar las líneas para poder que funcione bien. Entonces, digamos que ahí como tal estoy trabajando, pero de una manera mucho más ordenada, porque está segmentado, ¿sí? Entonces, digamos que eso me permitiría a mí también reducir la complejidad de los problemas. Y yo con eso, pues, ¿qué hago? Tengo soluciones independientes. Yo ya no me preocupo por entrar a un gran volumen de código, a ver, ¿en dónde tengo yo la solución? O hasta qué línea tengo que entrar para leer, para poder identificarla, sino que yo de pronto, al tenerlo segmentado, yo puedo entrar más fácilmente al elemento puntual, a los elementos puntuales en los cuales yo tenga ahí la situación identificada. ¿Qué tiene también esto de importante? Digamos que va a tener también un componente de reutilización más amplio. Entonces, digamos que si yo, por ejemplo, tengo un aplicativo y en ese aplicativo se hace, digamos, cierta gestión, por ejemplo, un login, ¿sí?
Digamos que un login es una función que probablemente tenga muchas similitudes o muchas cosas familiares en los diferentes módulos en donde se vayan a hacer, o en los diferentes aplicativos donde se vayan a hacer. Entonces es muy probable que yo luego requiera hacer otro módulo para hacer otro login, pero que se va a loguear contra otra base de datos, pero digamos que todo lo que se va a hacer es exactamente lo mismo, simplemente que va a tener, digamos que ciertos elementos que se van a loguear o que se van a trabajar contra otro elemento, contra otra base de datos. ¿Qué pasa allí? Pues va a tener una facilidad. ¿Y es cuál? Pues que yo no voy a arrancar de cero, ¿sí? Puede que no, digamos que muchas personas digan, no, es que copiar y pegar eso no, pero cuando sean desarrolladores o los que ya lo son, se van a dar cuenta que en muchas ocasiones el código que uno copia y pega y ajusta y modifica y vuelve y trabaja, o sea, digamos que si la rueda está inventada, uno no se va a poner a inventar la rueda cada vez que tenga un problema. Hay situaciones problemáticas que son complejas y que probablemente otra persona ya hizo y que uno simplemente toma los insumos y trata de ajustarlo a lo de uno. Y digamos que eso no es copiar o no es fusilar, simplemente es ayudarse y tomar insumos de otras partes, ¿sí? Ahora, no digo pues que todo cuanto vaya a hacer uno en programación quiere decir que entonces todo se tenga que copiar y pegar porque alguien ya lo hizo. No. Pero sí habrán cosas que de pronto generen algún tipo de complejidad o cosas que de pronto toquen un lenguaje que uno no ha tocado y que ya estén especificadas y que uno de pronto pueda ayudarse con ellas para de pronto tratar de hacerlo de una manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces digamos que ahí también se puede tener su componente de reutilización. Otra cosa muy importante, y eso lo colocamos en el ejercicio, si yo tengo todo el software en un solo paquete, en un solo archivo o en pocos archivos como tal, digamos que eso va a permitir que se puedan trabajar en paralelo muy poco. Mientras que si yo tengo diferentes módulos bien segmentados, bien definidos y toda la cuestión, pues ¿qué puedo hacer? Que María trabaje en un módulo, que Cristian trabaje en otro, que Alexander trabaje en otro módulo, que Luisa trabaje en otro, que Alexander trabaje en el otro módulo. ¿Y qué pasó con eso? Pues simplemente estoy dividiendo el problema y a la vez estoy gestionando recursos para tratar de hacer el desarrollo o los ajustes o lo que sea que yo esté haciendo de una manera mucho más ágil y de una manera óptima, tratando de maximizar al máximo el uso de los recursos y del tiempo como tal. Entonces, eso también puede ser algo muy importante allí en ese componente de modularidad. Y lo otro que también se utiliza mucho, pues digamos, o que te ve mucho, digamos que es la simplicidad del software, ¿sí? Entonces, digamos que con eso de simplicidad en el software, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que los aplicativos se pueden volver más sencillos, se pueden volver más simples en su construcción, en su lectura y en su mantenimiento. Porque no es solamente, ustedes siempre cuando estén desarrollando software, no solamente tienen que pensar en lo difícil o en lo fácil que va a ser construir la solución, sino también en lo difícil o en lo fácil que va a ser que otra persona entre a leerla, en lo difícil o en lo fácil que otra persona entre a hacer modificaciones, a hacer ajustes, o a hacer nuevos, o a escalar simplemente, a hacer crecer el aplicativo. Entonces, esas son cosas que se tienen que tener muy presentes. Pero entonces digamos que no todo en la vida es, digamos que es color de rosa, y entonces la solución siempre va a ser, si yo necesito un módulo entonces voy a hacer un módulo para registro y control, pero también voy a hacer otro módulo para Daniel Orrego, que es el dueño de registro y control, o el director de registro y control, y voy a hacer un módulo también para Jefferson, que trabaja en registro y control, y voy a hacer otro módulo para otra persona que trabaja en registro y control. No. ¿Por qué? Porque digamos que ya exagerar con la modularidad o con la modularización, digamos que eso ya nos puede generar un nuevo problema. ¿Y ese problema cuál es? Una situación que se llama el alto acoplamiento, ¿sí? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de acoplamiento? Digamos que me estoy hablando de las relaciones entre diferentes elementos de software o de cierta interdependencia. Entonces, digamos que yo debería tener el nivel de acoplamiento mínimo en mi solución. Ojo, mínimo no quiere decir que no exista, porque el software necesariamente requiere de la interacción de diferentes módulos. Es probable que desde el módulo de registro y control me interese saber cuándo el usuario ya pagó, ¿sí? Y eso es una relación
o un acoplamiento que necesariamente va a estar desde aquí. Yo voy a pedir información a este módulo y este módulo me va a permitir validar si el usuario ya pagó, si el estudiante ya pagó. Y eso es una relación que por más que yo quisiera limitar, eso es una relación que tiene que estar. ¿Qué pasa? Sería muy diferente yo tener, bueno, listo, tenemos esta relación, entonces aquí voy y valido entonces a financiera el estado de ese estudiante, luego voy y valido a financiera el estado de todo el grupo, voy y valido, entonces la exageración de conexiones, eso es lo que debemos evitar, porque eso ya sería un exceso de acoplamiento, ¿sí? Ahora, sale otro concepto, y ese concepto se llama cohesión, ¿sí? Digamos que la cohesión va en contravía de lo que se habla en la parte del acoplamiento. Digamos que la cohesión está más relacionada con el nivel de especialización o de especialidad que tiene cierto módulo. Entonces, digamos que cuando yo hablo de cohesión, estoy hablando, digamos que de una asignación única, de una responsabilidad, de una cierta especialización. Entonces, yo puedo que tenga unos módulos aquí, ¿cierto? Entonces, los módulos necesariamente van a tener cierto nivel de acoplamiento. ¿Cuál? Pues digamos que eso es algo subjetivo, sin embargo, hay elementos que pueden ir indicando si hay una cosa que está en extremo acoplada. Por ejemplo, si yo requiero información de registro o de financiera desde registro, pues yo hago una conexión y trato de traerme toda la información que yo requiero, para no estar pidiendo, tráigame el año, tráigame esto, tráigame el estudiante, tráigame los pagos, tráigame lo otro. Entonces, mire que estoy estableciendo demasiado acoplamiento. Entonces, digamos que las funcionalidades de registro casi que van a estar definidas por absolutamente todo lo que me va a responder cada una de estas interacciones. Cosa diferente, si yo tengo un módulo bien cohesionado, en el cual yo tengo un módulo que está aquí, que se está hablando, digamos, con el de gestión, ¿sí? Y viene acá y se trae absolutamente toda la información que requiero. No digo que vaya a traer más o menos información que con la otra forma que se estaba comunicando directamente, pero digamos que si va a ir una vez, va a ser óptimo el registro, va a cargar todas las estructuras que requiere y se va a quedar con esta información. Y este módulo, que es el que necesitaba la información, va a encargarse de hacer toda la parte de, digamos que la gestión. ¿Para qué? Para hacerse tan cohesionado como sea posible. Entonces, digamos que eso es una mezcla que es un poco compleja de pronto de explicar, pero digamos que está relacionada de esa forma, ¿sí? Módulos cohesionados quiere decir que son módulos lo suficientemente especializados para que tengan una asignación única. Por ejemplo, para seguir con el ejemplo de registro, control y financiero, necesito un módulo que se encargue de traer los últimos pagos que haya hecho el estudiante y que adicionalmente me determine si está paz y salvo o no. Yo hago una consulta y esa consulta ahí la tiene y traigo toda la información que sea requerida en un solo viaje. No me voy cada vez. Traigo la información del 2022, traigo la información del 2021, traigo la información del 2020 y haciendo cada vez una conexión diferente, porque estos módulos podrían estar atados a diferentes bases de datos, ¿sí? Podrían estar separados, podrían estar todos contra la misma, pero podrían estar conectándose a diferentes bases de datos, conectándose a diferentes tablas como si normalmente ocurre. Entonces, ¿eso qué me genera? Me genera un exceso de acoplamiento. Entonces, ¿cuál es la métrica? La métrica siempre es tratar de tener mayor nivel de acoplamiento y menor nivel de, mayor nivel de cohesión y menor nivel de acoplamiento. Eso sería una proporción adecuada, sabiendo que ni este puede ser todo lo cohesionado posible, ni este puede ser cero acoplamiento. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos, si yo vuelvo esta solución tan cohesionada como sea posible, esa solución, digamos que va a tener la solución de absolutamente todo. No va a ir a ninguna otra parte, va a estar así, y digamos que se va a volver algo único que tiene muchísima información, porque no está consultando en ninguna parte. Y esa alta cohesión, ¿qué va a hacer? Pues que el acoplamiento sea cero. Y esa métrica no va a ser buena. ¿Por qué? Porque en términos de eficiencia vamos a llegar al mismo problema que cuando teníamos un solo paquete de todo el Uniremington Gestiona, ¿sí? Es tan cohesionado que entonces todo se hace acá y no va a ninguna otra parte por la información. ¿Y qué pasa? Está haciendo algo que es completamente lento, es algo que no es óptimo, es algo que no es eficiente, es algo que tarda muchísimo en las consultas, es algo que definitivamente no es lo que se quería.
Y igual con el acoplamiento. Si el acoplamiento es 0, genera el mismo problema. Un espagueti. Un espagueti que no se va a poder controlar. Entonces, ¿cuál es la medida? Tratar de tener el acoplamiento justo y el nivel de cohesión adecuado para que yo pueda tener tareas lo suficientemente específicas, que tengan responsabilidades y que en el momento en el que yo requiera algo más de otra parte, pues digamos que lo vamos a poder hacer sin exagerar. Ahora, ¿cuál es el problema de tener el software muy acoplado? Entonces, digamos que si yo voy a tomar y este software va, pagos del año 2022, luego pagos del 2021, luego pagos del 90, pago de esto, pago de esto, pago de esto, voy. Cuando yo vaya a hacer una modificación allí, ¿qué pasa? Puede que haya diferentes momentos, entonces yo no sé en cuál de las idas tengo que traer la información. Entonces, ¿qué pasa? Reviso aquí, en esta ida será, voy y reviso acá. En esa información no me está devolviendo nada, entonces venga y sigo, miro acá, venga y miro, sigo acá. Muy diferente si yo tengo un software lo suficientemente cohesionado y con un solo viaje voy hasta acá, porque yo ya sé que con ese solo viaje, ahí ya tengo la información a la que yo le debería hacer el mantenimiento respectivo. Entonces, digamos que ahí tengo ya una diferencia como tal. Entonces, no sé de pronto hasta ahí qué comentarios tengan sobre esta última parte de la modularidad, acoplamiento y cohesión. Acuérdense, los principios son abstracción, encapsulamiento y modularidad, ¿sí? Y de la modularidad, en exceso o en defecto, aparecen los conceptos de cohesión y de acoplamiento, ¿sí? Hasta ahí, ¿qué dudas hay, chicos? Bueno, ese silencio me preocupa, pero bueno. Tenemos otra cosa que es con lo que voy allá como a ir buscando el cierre de la clase, que estamos hablando de una parte del diseño que les toqué al inicio que se relacionaba con la parte de las interfaces. Entonces, tomando el ejercicio que hicimos ahorita, el ejercicio que nos estaba mostrando Cristian, por favor, entonces, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir que vayamos intentando tomar pantallas, o sea, mejor dicho, tratar de tomar el requisito funcional, ¿sí?, de la tabla en específico que es, y tratar de ir modelando cómo creerían que debería ser la pantalla adecuada para eso. Ojo, simplemente en una hojita de cuaderno, vamos a hacer una especie de mock-up o vamos a hacer un prototipo no funcional en el cual vamos a ilustrar de qué manera deberían ir esos elementos allí almacenados, ¿sí? Eso es más o menos lo que les iba a mostrar. Entonces, la intención ahorita, ¿cuál es? Tratar de sacar, digamos que esos prototipos no funcionales, de pronto no sacárselos a todos los 15 que están en la tabla, porque sería algo muy reiterativo, ¿sí? Crear, entonces los campos del crear, modificar, no sé qué, pero sí de pronto sacarle a un par de esas de tablas y sacar del 16 al 20, que eran justamente los requisitos que estaban relacionados también con reportería. ¿Cómo se imaginan ustedes que serían los reportes allí? Y establecer siquiera unos 2 que fueran de CRUD. Entonces, listar, consultar, insertar, modificar y eliminar. ¿Cómo deberían ser esas pantallas? Pero entonces, simplemente vamos a hacer un acercamiento con un mock-up, en el cuaderno puede ser, lo hacemos hacia 2 tablitas o 2 requerimientos de esos, y luego nos centramos en los requisitos que están del 16 al 20. Entonces, ahí sí le pido el favor a Cristian que porfa me comparta otra vez el documento como quedó la versión de hoy, que la compartas porfa por el grupo de WhatsApp para que todas la puedan tener, y digamos que el compromiso ya está en que por lo menos traigamos rayadas un par de pantallas de esas, listo. Ya miraremos el día jueves cómo nos queda la situación. Bueno, señor. Cómo nos queda la situación allí escrita y qué vamos a hacer entonces para tratar de como de manifestarlas o de representarlas bien, listo. Me interesa mucho entonces que hagamos siquiera 2 pantallas de esas que se dicen CRUD y las del 16 al 20, que tratemos como de imaginarnos qué elementos deberían tener esas pantallas de reporte, listo. Entonces, chicos, por hoy la clase la cerramos en este momento. Les agradezco mucho la participación y la asistencia.
nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, profe, buenas noches.